¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Bueno, señores, vamos cerrando este 2020 con temas fuertes y para eso tengo acá a Claudio. ¿Qué tal, Claudio Mardones? ¿Qué tal? Muy ¿Qué tal? bien. Leo Fredes. ¿Qué tal? También ¿Cómo con le va, nosotros. Serenini? ¿Qué tal, Leo? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, sí, Bueno, sí. la discusión es fuerte y no sé qué va a pasar el 29 en definitiva, ¿no? Y primero hay que ver qué pasa mañana, que se firma el dictamen. Tiene que ser presencial con excepciones, porque hay que aclarar eso. Digo, no sé qué va a pasar por el tema del quórum, que ya empezaron a... Y que sí, que no damos. Lo escuchaba recién. Sí. El oficialismo tiene que asegurarse del quórum y además los votos. Para el quórum tiene uno más que Sergio Massa, que no está para los votos. Ajá. Igualmente andan por ahí por los Está bien. 131, 132 creo. Está perfecto. Bueno, saludamos al diputado Germán Martínez, que lo tenemos aquí en el estudio. ¿Qué tal, diputado? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenido, ¿Cómo andan? bienvenido. Bien, muy bien. Muy bien y... Está bueno volver acá al piso. Está bueno, ¿no? Totalmente. Hoy lo nuestro va a ser mix también. Y está bien, bueno. Parte Me presencial, parece parte muy bien. vamos a hacer Skype y de esa manera nos vamos manejando. Bueno, el cierre del 2020, expectante en relación a ver qué va a ocurrir el 29, Germán. Nosotros somos optimistas de que mañana vamos a poder tener el dictamen en las dos comisiones que están interviniendo en este proyecto, que viene con media sanción del Senado, y que vamos a poder tener el quórum y la mayoría necesaria para poder aprobarlo el próximo martes/miércoles, ¿no? Claro, Estaríamos arrancando la sesión el martes, todavía no sabemos la hora, y creo que si no hoy, mañana se estaría ingresando el pedido de sesión especial, ¿no? Una vez que tengamos el dictamen. Y bueno, y obviamente que vamos a tratar de darle la sanción definitiva a este proyecto. Movilidad jubilatoria, donde se toma esta fórmula, salario, aporte o recaudación. ¿Por qué no la inflación? ¿Por qué se corre el tema de Nosotros, la inflación? primero, hoy yo lo decía en una intervención que tuve en la comisión en horas del mediodía, ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de hacer es de reponer la vigencia de una fórmula de reajuste de los saberes previsionales que se remonta al segundo semestre del año 2008. Hoy recordaba, ¿no? Cristina Fernández de Kirchner era presidenta de la Nación. Nuestro actual presidente de la Cámara era jefe de gabinete. Amado Boudou era director ejecutivo del ANSES, ¿no? Cuando, a partir de lo que fue el fallo Badaro, nosotros tuvimos que generar un mecanismo previsible de actualización de los saberes de los jubilados. Hasta ese momento veníamos actualizando por decreto, ¿se acuerdan, no? Al momento, entre el momento que asume Kirchner y el momento que nosotros tratamos esa ley, ya estaba Cristina presidenta, por insistir, las mínimas habían aumentado un 360%. Pero necesitábamos algo que le dé previsibilidad y un horizonte, ¿no? Funcionó esa fórmula hasta la mitad del gobierno de Macri. Y en ese tiempo demostró ganarle por 26 puntos porcentuales a la inflación acumulada en ese tiempo. Y además de todo eso, en los 2 primeros años de Macri, nosotros nunca recibimos ningún tipo de impugnación ni sobre la fórmula previsional, ni sobre la forma de cálculo. Hay algunos planteos algunos que andan hablando de la transparencia de la fórmula, ni sobre cómo se generaba todo eso. Porque si hubiera existido, Macri lo hubiera modificado, ni bien asumió su gobierno, y no lo hizo. ¿Qué pasa que después avanzaron hacia una fórmula que, a diferencia de lo que nosotros planteábamos, que es el 50% se define en función del aumento de los salarios, vía el índice de variación salarial o vía el RIPTE, y el otro 50% tiene que ver exclusivamente con el aumento de los ingresos del sistema de seguridad social? ¿Qué es lo que propone Cambiemos en ese momento? Avisorando y con esta idea de darle una señal a los mercados, plantea una fórmula donde el 70% iba a tener que ver con la inflación y el 30% restante con otros elementos. ¿Qué es lo que pasa con todo eso? Nosotros estábamos en diciembre del 2017. El dólar estaba a 20 pesos. En marzo nos quedamos sin financiamiento, empieza la primera corrida y terminamos en julio con un dólar a 30 pesos, abrazándonos al Fondo Monetario Internacional, 44.000 millones de dólares que nos pasaron por el Congreso. Y en el medio de todo eso también estuvo el debate por la interrupción voluntaria del embarazo, en la primera, digamos, en el 2018. Entonces, nosotros lo que estamos tratando es de ser muy claros. Queremos recomponer y restituir una fórmula que demostró eficacia para ganar la inflación. A los que nos dicen que esto no contempla la inflación, eso no es cierto.
Porque la inflación está contenida en la medida de que nosotros queremos paritarias que le ganen a la inflación y ustedes saben perfectamente que de acuerdo también a la inflación se pueden calcular los recursos que tiene el sistema de seguridad social. Entonces no es que no está contemplada en estos dos elementos. Inclusive yo dije algo más, hubo un diputado que planteó lo del 82% móvil. Digo, si somos lineales en el análisis, el 82% móvil tampoco contempla la cuestión de la inflación. Ata directamente el valor de las jubilaciones a la referencia del 82% de los sueldos de los activos. Entonces, digo, me parece que hay que transparentar, es un debate muy diáfano, muy sincero, donde nosotros venimos a reponer una fórmula que demostró eficacia y que pensamos que tiene que ver con, lo explicó ayer Fernanda Raberta, Claudio Moroni, Santiago Fraschina del ANSES, que tiene que ver con el modelo económico que nosotros estamos llevando adelante en la Argentina. Ahora, diputado, en ese sentido, otro de los planteos también que surgieron hoy en el plenario de comisiones tiene que ver también con con el origen del proyecto que envía el Ejecutivo y después los cambios, después de tanto trabajo de la Comisión Bicameral, específicamente por un tema que tiene que ver con la cantidad de meses de los aumentos. Originalmente iba a ser semestral, después eso cambia en el Senado a partir de una negociación con la Casa Rosada y después vuelve con otra formulación. ¿Cuál es su balance en ese sentido desde la bancada oficialista? Porque para algunos fue un alivio, porque realmente en vísperas de lo que puede ser el año que viene, también, digamos, plantea una actualización un poco más realista en vista de lo que son las preocupaciones respecto precisamente a la inflación, y para otros también generó, digamos, un poco de incertidumbre con respecto a los cambios de último momento. ¿Usted cómo lo ve eso? Bueno, a mí me parece dos cosas. La fórmula que nosotros planteamos en el año 2008 tenía dos aumentos que eran marzo y septiembre. ¿No? La que propuso Mauricio Macri en su momento era la actualización trimestral. A mí me da la sensación de que en este contexto no es una mala salida que nosotros tengamos cada 3 meses el que dar cuenta de la fórmula para el incremento de las jubilaciones. Además, entre el momento que anuncia el Poder Ejecutivo el envío del proyecto y el momento que lo empieza a tratar el Senado, yo recuerdo voces opositoras que pedían actualización por trimestre y no por semestre. Así que me parece que es algo que cuando nosotros avanzamos en un determinado sentido, te corren el bochín y te vuelven a plantear la crítica, ¿no? A mí lo que quedó claro también ayer, porque muchos decían se van a comer un trimestre. No es cierto, porque van a tener los aumentos de los 4 trimestres. Este año hubo marzo, junio, septiembre y va a haber diciembre. Y nosotros, si todo va bien y sale esta ley, nosotros en marzo vamos a estar dando cuenta de los datos del primer trimestre del año 2021. Por lo tanto, a diferencia de lo que pasó en el año 2017/2018, acá no va a haber en ningún lugar una situación donde se genere un desfasaje en primer trimestre que del 5. El primer enero, febrero, en marzo se cobra ya con la nueva fórmula. Claro que sí. Y mientras tanto queda el 5 que ya se aplicó por decreto. Exactamente. Más los aumentos anteriores, más lo que tiene que ver con los bonos que se entregaron, si no recuerdo mal, creo que fue en enero y en abril, o en febrero y en abril. Bueno, ¿no? ese fue un buen dato, porque ese 5% queda incorporado, ¿no? De acuerdo a la que se planteó en el Senado. Eso también lo modifica el Senado. Es un dato. Digamos, ¿no? Entonces, digo, ¿no? Es un dato importante. Dos aspectos en los cuales se planteaban críticas, que sea por semestre, que sea por trimestre, y que el 5% sea tomado a cuenta o esté independiente de lo que vaya a dar el dato de marzo, digamos, me parece que han quedado subsanados. Y vuelvo a insistir, me da la sensación de que la experiencia empírica nos ha demostrado que esta fórmula tiene mucha más capacidad de recomponer haberes jubilatorios que la que aprobó Mauricio Macri. Diputado, y en cuanto al procedimiento, hoy en la comisión se pensaba trabajar de 10 a 17, a 18. Finalmente a las 12, Casareto, el presidente de la comisión, nos sobraron horas hoy. Sí, quién quería hablar y nadie quería tomar la palabra. Ya habían hablado los oficialistas. Desde Juntos por el Cambio decidieron no hablar mucho. ¿Puede darse algún escenario atípico mañana teniendo en cuenta esto? Atípico no, pero sí que va a haber un poquito de barro en la cancha, digamos, en eso no me cabe la menor duda. Va a haber un regador durante las horas previas ahí en la comisión, que aparte va a tener la particularidad, como la de la interrupción voluntaria de embarazo, de que se va a hacer en el recinto de la Cámara, ¿no? Claro. Entonces van a regar el pasto antes de la reunión. La pregunta es la siguiente, toda esta fórmula tiene que ver en una intención
y un deseo por todos los argentinos de que la economía funcione a partir del 2021, crezca, rebote económico, etcétera, ¿no? Obviamente. Y sin inflación, o con una inflación no alta como ese 50% que se espera del pero sector también privado. en eso, Eduardo hoy también lo decía, nosotros estamos entrando a este debate donde aún en pandemia y aún en la situación que encontramos al país el 10 de diciembre pasado, nosotros vamos a terminar bajando la inflación este año entre 18 y 20 puntos respecto a la del año pasado. Primero, en ese contexto estamos dando el debate. Segundo, cuando en el primer año de Mauricio Macri llegó la inflación del 26,9, medido por el Instituto de Estadística de la Ciudad de Buenos Aires, al 40,3% en el 2016, medido por las consultoras amigas de Macri. ¿Se acuerdan cuando estaban con los cartelitos diciendo la inflación Congreso? ¿Dónde? Sí. Eso desapareció durante el gobierno de Mauricio Macri. No hubo inflación Congreso, digamos, ¿no? Entonces, digo, me parece que nosotros desde ese lugar estamos dando esta discusión. Nosotros no estamos pensando en que vamos a tener inflación cero en el año 2021, eso no existe. Nosotros, de hecho, en el presupuesto, ustedes recordarán, fijamos una pauta cercana al 29%, ¿no? Entonces, digo, me parece que nosotros estamos planteando algo razonable, que nos permita ir recomponiendo ingresos, bajando la inflación. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Lo mismo que planteamos en el escenario del año 2008, que nosotros necesitamos mayor cantidad de trabajadores ocupados, que esos trabajadores puedan tener mejores ingresos a partir de la negociación paritaria, que este año, a pesar de la pandemia, realmente hubo paritarias, no en la mayoría de los casos que estamos para acá cercanos, pero ha habido en el promedio de la negociación paritaria un buen porcentaje respecto a la inflación. Hubo significativamente algunos sectores que han quedado abajo y otros que han quedado arriba, inclusive todo eso. Pero en el promedio nos da cerca unos puntos abajo de la inflación anual. Nosotros queremos recomponer ingresos respecto a la inflación y también queremos que el dinero que llega al bolsillo de los jubilados pueda generar a su vez un mecanismo de consumo que realimente la actividad económica. Ese es el plan, digamos. No estamos proponiendo nada que no hayamos hecho. Y me parece que eso que hicimos en algún lugar fue lo que la sociedad argentina nos pidió que hiciéramos en el momento de acompañarnos con su voto. Diputado, uno de los sectores de la oposición que reclamaba que fueran los aumentos trimestrales es precisamente el labañismo. Pregunto en este sentido, la foto política muestra de que van a mantenerse en contra de esta iniciativa, de la fórmula original. ¿Cómo se están preparando con respecto a los apoyos? Porque en este escenario no parece que surgieran los apoyos que ya tuvo el oficialismo en votaciones clave como el presupuesto. En el caso del interbloque que conduce José Luis Ramón hay dudas, el Frente de la Concordia Misionero también precisamente por la discusión con el Ejecutivo respecto a las zonas francas en la provincia. O sea, nos empezamos a encontrar con dudas respecto a cuántos son los apoyos que tiene el oficialismo para poder avanzar precisamente en esa sesión. Bueno, siguiendo el filósofo Mostaza Merlo, paso a paso. No, nosotros mañana tenemos que sacar el dictamen de comisión. Hoy yo le escuché a un diputado de mi provincia, con el cual tengo una excelente relación, que es Luis Contigiani, manifestar un poquito la posición de este sector que me está diciendo. Me parece que incurren en un error. Yo creo que es más un tema más político que técnico, ¿no? Porque como hoy se dice que se reinstaló la grieta, ¿no? Ellos vuelven a tender a tener una posición supuestamente equidistante a los extremos. La realidad es que si votan en contra van a votar con Cambiemos. Esta es la realidad, digamos, ¿no? Entonces no es una posición neutral. La posición neutral, si se expresa como dijo Luis hoy, van camino a votar en contra, votar con Juntos por el Cambio. Punto uno, digamos, ¿no? Entonces a mí me parece que la posición después en lo técnico, la argumentación de este análisis político lo lleva a decir que ellos quieren una fórmula con tres elementos: con la recaudación, con los aumentos de salario y con la variable de inflación. Sinceramente, no me da la sensación, yo estuve haciendo algunos análisis matemáticos durante la tarde, que eso mejore la situación de los jubilados. Me gustaría ver los cálculos que tiene el diputado Contigiani, ese bloque, para que efectivamente nos señale que eso puede dar mejor. Si es la idea de que esto es una solución salomónica para no caer en los extremos, ni la fórmula de Cristina ni la fórmula de Macri, me parece que estamos todos un poquito más grandes y que necesitamos salir de esa situación. Nosotros, insisto, demostramos con una fórmula desde el 2008 hasta pasado los 2 primeros años del gobierno de Mauricio Macri, que había una fórmula que garantizaba recomposición de ingresos a los jubilados. Hubo otra que en 2 años perdieron 20 puntos. Entonces me parece
que en eso no todos los gatos son pardos y hay que hacer esa diferenciación. Es momento, bueno, siempre es momento, pero tal vez, dada esta discusión, de ir al tema de fondo, decir reforma tributaria, ver qué hacemos con la legislación laboral, porque tenés tanta gente fuera del sistema que al sumar vas a tener más recaudación y justo para esta fórmula, ¿no? Estamos discutiendo temas de fondo. Sinceramente, si vos agarrás la agenda parlamentaria que tuvimos en la Cámara de Diputados, los temas son temas gruesos los que tratamos este año. Yo creo que todavía no hicimos una correcta valoración de lo que este año se pudo discutir tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la Nación. Además de la cuestión metodológica, reglamentaria, que tiene que ver con... Fue de adaptación. Pero esa adaptación la hicimos muy bien, muy bien. Y yo creo que tuvo que ver mucho nuestro presidente de la Cámara, los presidentes de bloque, empezando por el nuestro, pero todos los presidentes de bloque. Ese objetivo logrado. Desde el punto de vista del debate de los temas, me parece que hemos tocado realmente temas gruesos. Nosotros creo que todavía tenemos que dimensionar lo que va a significar el aporte solidario extraordinario, no tanto por lo que se recaude, Eduardo, sino por la señal de que podemos generar mecanismos de pedirle un esfuerzo más a los que más tienen para tratar de inyectar dinero en la base de la pirámide social en la Argentina. Ahora estamos discutiendo este tema, que es un tema importante. Ya el presidente de la Comisión de Presupuesto, en más de una ocasión, los que siguen las comisiones, saben que ha expresado la predisposición nuestra a poder avanzar en cualquier debate sobre los temas que tienen que ver de índole de impuestos y de tributos. Digo, me parece que hay temas gruesos que vamos a ir tratando y nosotros seguimos aspirando a que podamos generar este mecanismo. Ahora, si cada vez que traemos un tema grueso, la idea es siempre partir todo al medio y es ellos, nosotros, y resulta difícil, porque en realidad nos llenamos la boca hablando de saltar la grieta, pero da la sensación de que a algunos les gusta jugar exclusivamente en ese terreno, ¿no? Y hablando de temas gruesos, ¿qué agenda tendrían para enero o para después del debate de este tema? Miranos, de lo que recuerdo, ¿no? Está el proyecto que tiene media sanción del Senado y que tiene que ver con la deuda externa, los límites a los gobiernos al Poder Ejecutivo para poder endeudarse en dólares y para contraer endeudamiento con organismos internacionales, le hace Fondo Monetario Internacional. Ese tuvo media sanción del Senado y falta la aprobación en diputados. Personalmente voy a estar también ocupándome de un tema importante que tiene que ver con la indemnización a las familias de los 44 tripulantes del ARA San Juan, que está incluido en extraordinarias, que hay un proyecto del Ejecutivo que no se trató ahora y espero que lo podamos tratar en enero y en febrero. Me parece que hay temas lindos todavía para analizar. Está la ley de etiquetado frontal, que todavía no tuvo, empezó a trabajarse en algunos ámbitos de comisiones en la Cámara de Diputados, pero todavía no tenemos despacho de comisión para poder tratarlo. Miro mi provincia de Santa Fe y recuerdo la cuestión del régimen de promoción de los biocombustibles, que es un proyecto que es una ley que vence el régimen promocional en marzo del año 2021 y nosotros tenemos, además de un grupo muy chiquito de grandes productoras de biocombustibles, tenemos un entramado pyme muy grande que necesitan un régimen de promoción, inclusive que lo diferencie de los grandes y que puedan llegar a seguir creciendo en ese sentido. Así que hay muchos temas para analizar. Humedales, que es un tema que a Santa Fe le interesa mucho, no entró en extraordinaria. No entró en extraordinaria ese tema. Te recuerdo, tenemos solamente dictamen de la Comisión de Recursos Naturales, que la que preside el compañero, el diputado Leonardo Grosso. Falta en el tránsito por otras comisiones. Yo lo seguí muy de cerca por lo que vivimos en la ciudad de Rosario, por la quema de pastizales en las islas frente a la zona de Rosario. De todas maneras, atar necesariamente la ley de humedales a la solución que requiere el combate al fuego y la prevención de esos incendios, me parece que sería hacer atarlo innecesariamente. Sí, reivindico lo que nosotros hicimos también. Acordate la modificación de la ley de fuego, modificando el tiempo en el cual una determinada propiedad no se puede tocar si fue víctima de un determinado incendio, digamos, ¿no? Entonces, me parece que hemos ido avanzando. No, pero también el Ejecutivo tiene la total posibilidad de enero y febrero de agregar, de ponderar distintos los temas. Puede agregar temas demasiado, puede agregar las PASO, demasiado la suspensión de las PASO, por ejemplo. Yo creo que ese es un tema delicado siempre, ¿no? Primero, personalmente, reivindico muchísimo lo hecho en aquel momento durante el gobierno de Cristina y el ministro del Interior era Florencio Randazzo, de cuando creamos el sistema de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En muchas provincias no existirían voces alternativas, inclusive dentro de los partidos tradicionales, si no fuera a través del mecanismo de la primaria. Ahora, sabemos que eso hay que después
tener en cuenta eso, hay que tener en cuenta lo sanitario, hay que ver en qué situación estamos. En general a mí no me gusta argumentar respecto a lo que se ahorraría supuestamente el Estado a partir de una determinada votación, de una determinada elección. Yo te digo el caso de mi provincia. Nosotros, suponete que eliminamos la primaria a nivel nacional. Nosotros tenemos sistema de primarias también en lo provincial. El Frente Progresista tiene la mayoría en la Cámara de Diputados, así que nosotros podemos llegar a tener, ponele, que no esté la paso nacional y sí haya paso provincial. Claro. Entonces, digo, me parece que hay que mirar más a fondo todo eso. Sabemos que hay proyectos y que hay compañeros que tienen posición tomada, pero al menos en esta etapa no entró y hay que ver más adelante cómo evoluciona. Volviendo a la fórmula jubilatoria, Sí. ¿El Fondo Monetario Internacional tiene algo que ver? ¿En esto? Sí. No. Hasta te digo al revés. Lo hablaba recién con un diputado. O sea, no es condición y decir, No, bueno, pero vayan aparte, por acá. Si fuera indicación, no pediría la fórmula de Cristina. Porque de hecho, nosotros pudimos avanzar en el año 2008 en eso, cuando 2 años y medio antes habíamos cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pequeña línea histórica. Nosotros, en diciembre del 2005 se cumplió ahora, digamos, ¿no? 15 años de la cancelación plena de los 9.969 millones de dólares que le debíamos al Fondo Monetario Internacional. Nosotros avanzamos después. Habíamos ya en el 2005 sacado la ley de moratoria previsional. En el 2007, en febrero, nosotros establecemos la libre opción. ¿Se acuerdan la libre opción entre el Sistema Público de Reparto y AFJP? Sí. Después pasamos al segundo semestre del 2008, post 125, nada más y nada menos, y avanzamos en 2 leyes trascendentales: la movilidad de los saberes y el Sistema Integrado Previsional Argentino, el SIPA, o sea, la estatización de las AFJP. Pudimos hacer eso porque en el diciembre del 2005 nosotros habíamos cancelado la deuda con el Fondo Monetario Internacional. Cuando en el 2016 vuelve el Fondo Monetario en función del famoso mecanismo de revisión del artículo 4º, lo primero que observa es la fórmula. Entonces, o sea, esta fórmula dice no. Esta fórmula no, y empieza a generar las condiciones para que Macri en diciembre del 2017 avance con la modificación de la fórmula. Entonces digo, es absolutamente en sentido contrario. Yo escuché a un único diputado hablar de un criterio fiscalista. Si algo ha demostrado este año, Eduardo, con acierto, con errores que pudimos haber cometido en la gestión, es que si algo nosotros estamos haciendo es tratar de inyectar en la economía argentina todos los recursos que sea necesario, y de fiscalista no tenemos nada. Aprobamos una ampliación presupuestaria de 1,9 billones de pesos, de los cuales 1 billón de esos 1,9 billones tenía que ver prácticamente con utilidad del Banco Central y con emisión. Entonces, me parece que atar esta cuestión a una cuestión fiscalista me parece que es un error de apreciación, ¿no? Diputado, en el escenario jubilatorio hay una gran pregunta con respecto a Córdoba. Durante la negociación del presupuesto tuvo que ver precisamente con la necesidad del gobierno cordobés respecto a la caja provincial, ¿no? Ahora, en parte, muchos dicen de que esa negociación y ese acercamiento también podría sumar a los diputados de Córdoba Federal para que puedan también acompañar esta nueva fórmula. ¿Cuál es su evaluación respecto al acercamiento que ha tenido el gobierno nacional, la Casa Rosada, con el gobernador cordobés Juan Schiaretti, y cómo ha impactado eso en las votaciones dentro de la Cámara Baja? El Poder Ejecutivo, nuestro gobierno, está obligado a mantener relaciones con absolutamente la totalidad de los gobernadores. Nosotros tuvimos leyes en donde, por ejemplo, diputados y diputadas que responden a Gerardo Morales, gobernador de Jujuy, o a Valdés, gobernador de Corrientes, ambos radicales, nos han acompañado, y otras que han sido voces muy fuertes en contra de determinados proyectos nuestros. Lo mismo pasó con diputados cordobeses, con los cuales nosotros compartimos el ámbito de las comisiones, el ámbito del recinto, y tenemos en general muy buen diálogo con todos ellos. El Ejecutivo está obligado a mantener ese diálogo. Y nosotros acá en la Cámara de Diputados tenemos que charlar con todos. Esto es el Congreso de la Nación, esto se define por cuestiones cuantitativas. Acá nosotros necesitamos sacar los votos necesarios en el recinto para poder llevar adelante no solamente la iniciativa del Ejecutivo, sino aquellas iniciativas del Congreso de la Nación que obviamente vayan adelante y que contribuyan a que el Ejecutivo pueda hacer la mejor gestión posible. Después, entrar en el análisis particular de
¿por qué nos acompañaron en esto? ¿Por qué no acompañaron en otro? Yo creo que es un análisis que puede resultar caprichoso en algún sentido, ¿no? Y que complica a veces los análisis. Porque lo mismo que en algún lugar después acusan de acordar con el oficialismo una determinada ley, después tienen que constituir mayorías con esos diputados en contra del oficialismo. Entonces, yo en general soy de los que creo que no hay que hacer imputaciones ni impugnaciones, ni morales, ni nada por el estilo respecto a los comportamientos de los bloques. Uno cree que hay una jefatura política clara en la provincia de Córdoba, es el gobernador Schiaretti, hay un bloque que le responde y que seguramente esos diputados en cada coyuntura definen lo que les resulte mejor para el modelo de país y para su necesidad de la provincia. Y lo mismo cuenta absolutamente para todos. Yo no estigmatizaría a nadie. Y siempre lo digo, creo que lo he dicho en varios programas con ustedes, conociéndolo a Sergio Massa y a Máximo Kirchner, hasta el último segundo van a tratar de estar sumando votos para el quórum o para la votación. Es decir, que no descarta la posibilidad de que en esta votación también pueda contar con el voto de algunos diputados de Cambiemos, como es el caso de los diputados radicales que responden al gobernador Morales. No sé si en este tema, pero ojalá. Sinceramente, siempre pretendo que saquemos la mayor cantidad de votos. En la del presupuesto que sacamos 137, ¿no? Me parece. Yo me puse contento. Fue el número más alto que obtuvimos en un clima de tensión. Después hubo un montón que fueron casi unánimes, porque nos habíamos puesto de acuerdo en las comisiones y en el ámbito de labor parlamentaria. Pero de las difíciles, esa fue la que sacamos un poquito más de votos. Y realmente, ¿qué más queremos como bloque oficialista que tener 137 voluntades que te pueden acompañar? Es nuestra tarea, para eso estamos acá. Por lo que ha ocurrido en estas últimas horas, tema aborto, ¿lo ve posible regresando a diputados el tema? Eso está difícil pensarlo. Me parece que va camino a un desenlace directamente en el Senado. Sí. Desenlaces de cierre, digamos. Sí, de que el tema se va a cerrar. Me parece, por lo que escucho. La información, viste, siempre... Sí, alguna reacción de la Iglesia Católica. Y pero dicen, sí, bueno, pero pues, bueno, también somos diputados nacionales. Tenemos que tener alguna capacidad de resiliencia, ¿no? Claro. De resistir a las presiones. Porque hoy es la Iglesia, mañana puede llegar a ser un determinado sector económico, un determinado medio de comunicación. Digo, me parece que cuando uno tiene convicciones que... Una cosa es la convicción y otra cosa son las creencias religiosas y otra cosa son los marcos filosóficos que pueden guiar nuestro comportamiento, digamos, ¿no? Pero cuando uno tiene convicción respecto a un determinado tema, también tiene que estar dispuesto a que algunos te acompañen y otros te critiquen. Es parte de la... Bueno, en este juego. tema, y lo charlábamos con varios colegas suyos, decía, bueno, a ver, mi convicción, la de mi espacio o la de mi provincia. Y la de la configuración del problema, Eduardo. Porque yo puedo tener mis convicciones, la necesidad de mi provincia, la necesidad de mi espacio político, y que hay un problema de salud pública alrededor del tema de la clandestinidad de los abortos, es innegable por todos. Después, el tema es qué hacemos ante ese tema, que es lo que estamos hoy discutiendo y que creo que nosotros saldamos positivamente ese debate en la Cámara de Diputados. Yo lo dije además, digamos, nosotros hubo muchos diputados que en la sesión de la interrupción voluntaria del embarazo dijeron, se autodefinieron como católicos, reafirmaron su identidad cristiana en algunos casos y dijeron que acompañaban este proyecto porque tenía que ver con un problema de salud pública, ¿no? Y yo hice mención también a una búsqueda, inclusive lo digo por experiencia personal, digamos, ¿no? De sectores progresistas de la Iglesia Católica que vienen desde hace 60 años buscando este tipo de situación, ¿no? Entonces uno agarra el Concilio Vaticano II, agarra el Magisterio Latinoamericano, agarra determinadas posiciones de la teología de la liberación y realmente a mí me parece que no podemos seguir metiendo tierra bajo la alfombra. Gracias por su tiempo, gracias por visitarnos. Una alegría estar acá. Bueno, muchas gracias, un placer. Gracias. Feliz Navidad. Igualmente. Muchísimas gracias. Buen regreso. Ahí está muy bien la soja, ¿eh? Muy bien la sonrisa, muy bien el valor de la soja en el mundo. Sí. Y Santa Fe, bueno. Sí, ¿eh? pero bueno, ahora nuestros amigos están con si va a haber la lluvia suficiente. Digamos, nada, siempre hay algo. Siempre hay algo. La cuota hídrica. El fin de semana, vos sabés que tuvimos nosotros, el viernes anoche tuvimos una tormenta muy severa en gran sector del país, en la franja central del país. Sí, La Pampa, sí, cierto. Y el sábado de la mañana viste que hay varios programas de campo, ¿no? Sí, en varias claro. radios. En Rosario también, digamos, ¿no? Entonces teníamos 60 árboles caídos, 300 desastre, personas con pero... un desastre total y decían, no, bueno, esto no viene al pelo para la siembra. Bueno, no se puede todo. Gracias, muy amable. Gracias, Chao. igualmente. Bueno, Gracias. vamos ahora a lo que ocurría hoy aquí en nuestro estudio con la visita del diputado Ramón, y esto es lo que decía, mire. Yo creo que hay una parte de los diputados que hoy le están dando batalla.
a la Está determinación como de loco. esta fórmula y que les digo, y lo adelanto, tiene que existir una fórmula jubilatoria. Hay una cuestión constitucional que dice que la fórmula que se vaya a adoptar tiene que tener una prioridad en nuestros adultos mayores. Es decir, no se puede hacer girar el sistema previsional sobre la base de la conveniencia de las arcas del Estado o de un negocio financiero de una entidad privada. O sea, hay que partir de esa base. Y la Corte Suprema de Justicia de la Nación, fallo tras fallo, yo no quiero ser muy técnico, pero hay un fallo que fue paradigmático, el famoso fallo Badaro, que le obligaba al ANSES a hacer un ajuste del haber jubilatorio sobre la base del porcentaje mínimo que se establece constitucionalmente. Pero también hay un tema que está relacionado con la sustentabilidad del sistema. Claro, ¿quién paga? Entonces, exactamente. Entonces, los bloques moderados que formamos parte de la Cámara, tenemos muchos aportes. Hoy no sé si ustedes lo escucharon y la verdad que le tengo un respeto enorme y cada vez se lo gana más el diputado Luis Contigiani. Yo quiero hacer referencia a él porque incluso ha presentado un proyecto alternativo en donde él propone, ¿no es cierto?, este tema de la inflación, él duda. Entonces dice, no me escuchó ni el Frente de Todos ni me escuchó Juntos por el Cambio. ¿Qué es lo que hizo? Inteligentemente lo puso a su proyecto con su propuesta, que era muy razonable. Lamento que ni el Frente de Todos ni Juntos por el Cambio tenga el tino tan solo de habernos escuchado a los bloques moderados a establecer por ahí alguna fórmula que hoy podría provocar un consenso, que es lo que está esperando todos los argentinos. Bueno, ahí está, por ahora aparentemente no lo tienen definido. No es fácil definir esto, ¿no, Claudio? No por un tema muy importante. Yo sigo sin entender el por qué no la inflación, honestamente. Los escucho a todos, les pregunto, sigo sin entender. Sentido común te lleva a eso inmediatamente. Es decir, a ver, sube la inflación, bueno, sube el salario. Sube la inflación, el tema es que es una espiral de nunca acabar también, ¿no? Sí, tal cual. Y aparte, exactamente. Parece que es parte de una negociación que no ha terminado de plasmarse. Eso en primer lugar. Ahora, también es cierto que parte de esta discusión ya empieza a estratificar un poco cuáles son los roles de lo que va a ser el año que viene. O sea, convengamos que el debate de lo que se va a resolver ahora va a tener un impacto directo en la vida de los jubilados y las jubiladas durante un año electoral. Me parece a mí que en ese sentido hay dos cuestiones. Por una parte, la preocupación del oficialismo de evitar de que la depreciación del ingreso para ellos sea lo menor posible. Y por otra parte también, como decía el diputado Martínez recién acá en el piso, recordemos que antes de los cambios en el Senado el proceso de actualización iba a ser mucho más extendido. O sea que no es un tema de inflación, sino de depreciación del dinero que tenés en el bolsillo. Sí, bueno. Que no es lo mismo. Me aumentan las cosas, pero... Exactamente. Se lee así. Lo que tiene este gobierno es que por el antecedente de lo que fue hasta 2015, tiene el antecedente de haber dado algunos plus adicionales para jubilados cuando había alguna diferencia. O sea, si uno busca del 2015 para atrás, el gobierno kirchnerista complementaba a veces cuando la fórmula no daba lo que tenía que dar, con sumas fijas que después no que ahora contaban. se plantea como el piso, la red. Claro, algunos lo planteaban, decir, bueno, ante la situación... Claro, pero está el antecedente de la política de ese gobierno con el tema jubilatorio. Claudio, vos hacés hincapié en el año 2021, año electoral, etcétera. ¿Eso ayudaría al jubilado? Es decir, no van a ponérselo en contra. Totalmente. Bueno, o sea, es que me parece eso lo tienen que tener como me parece un que dato ese es positivo. el horizonte que está en el fondo de los debates que nosotros venimos siguiendo en el plenario de comisiones. Entiendo que estas son algunas de las razones también que llevan a por qué parte de la discusión va a pasar para mañana, en donde además ha estado girando un poco la acusación. ¿Fue extensa la discusión hoy? No hoy llegó al punto de tensión, pero sí... Extensa, digo. Fue extensa, fue extensa, pero digamos en el sentido de que podría haber sido mucho más si una parte de los oradores hubieran hablado hoy. Se están preparando para poder hablar mañana. La voluntad es poder llegar a un dictamen al mediodía, porque hay parte de diputadas y diputados que tienen que volver al interior. Ahora es cierto que ese fue uno de los temas que surgió en el intercambio de hoy, pero una parte de los expositores van a hablar mañana. Para mí, perdón que interrumpa, ¿no? Pero para mí no hay discusión, no hay mucha discusión. Puede haber discursos,
Pero discusión, lo que hablamos en muchos otros temas, que un diputado diga blanco y convenza al otro que piensa que es negro. Imposible. No, o sea, discusión. Y ya en este En momento... ¿No ese- podés en ir a ese- un punto medio? Decir, a ver, No, me parece que muy no. bien, esta es la fórmula, no toco la inflación. Y vos decís, sí, la inflación sí. Bueno, podemos ir a algo intermedio. No, además Es decir, porque tiene que volver al Senado si vos lo modificás. para mí algo intermedio puede ser Entonces, esto que planteaban ustedes. Es decir, bueno, en caso de necesidad, inyección. ¿Sería algo intermedio? No creo que salga un proyecto intermedio porque se agota el debate, llega el 31 de diciembre y si no hay que está volver bien. al Senado. Está Se bien. puede llegar a acordar si algún sector intermedio lo pide, no creo que no accediendo a un pedido de Juntos por el Cambio, pero si algún sector intermedio, hacer alguna ley complementaria o hacer algún instrumento legal que Sí, sí. complemente a esta ley. Una adenda. decís Claro, vos, decís, exactamente, bueno, que vayan por afuera para Está no bien. interrumpir el proceso legislativo de Sí, esta sí. ley Mm. y ahí sí se puede llegar, si hace falta algún voto más de los que están indefinidos Sí. en el medio. Cuando usted dice, recién lo hablaban con el diputado Martínez, hay algunos no quisieron hablar o no hablaron. ¿Qué ganan tiempo? ¿Se están preparando? Bueno, ese es el tema, porque es un en el juego oficialismo dicen, ¿por qué no aprovecharon para hablar hoy y mañana en vez de Ah. poder pasar a poder dictaminar mañana, teniendo en cuenta que hay incluso miembros incluso de la oposición que tienen que volver pronto a sus provincias para poder llegar antes de Navidad? Bueno, ¿Y por qué no? ¿Por qué no hablaron hoy? ¿Por qué crees vos que no hablaron? no, bueno, la respuesta fue porque habían resuelto que sea mañana. Que sea mañana cara a cara, porque Cara a mañana cara, será en el exactamente. recinto cara a cara. Está bien. Y esa es válida la comisión, porque la de hoy es solo informativa, Muy bien. porque es virtual y no está habilitado el protocolo para sesiones Bueno, virtuales. el diputado Enríquez, que estuvo con Karin hace Sí. una horita acá en el estudio, decía, no vamos a dar quórum. Dijo eso. A ver. Van a ser el 29 con la movilidad jubilatoria. ¿Van a dar el quórum? No. No. No, pues estamos absolutamente en contra de esta ley, porque entendemos que así como nosotros vamos a emplear la herramienta del quórum, no vamos a alentar que nos tiren 14 o que le tiren al Congreso 14 toneladas de piedra y actos de vandalismo salvaje como se vio en ese momento, por un lado, y por el otro lado porque entendemos, pero no por una cuestión dogmática, sino por una cuestión que los números nos lo indican así, que la fórmula nuestra, con actualización trimestral, combinando el costo de vida en un 70% y el RIPTE en un 30%, era mucho más satisfactoria que esta fórmula, que primero es inconstitucional, segundo no está atando a la recaudación, básicamente, en los incrementos jubilatorios, y entonces eso me parece que no lo pueden, porque en una situación de estas, que hay una caída muy importante del Producto Bruto, la actividad comercial ha caído significativamente este año, un Producto Bruto que está cayendo este año un 12%, no podemos atar una recaudación que seguramente va a ser magra los futuros saberes jubilatorios. Pero si así fuera, yo presento un proyecto, como en otros diputados, que decimos, bueno, si esto va a ser así, vamos a hacer lo siguiente, que todos los diputados y senadores y todo el personal político, no los de carrera, ni personal jerárquico, Claro. político, de la Cámara de Diputados se ajuste conforme se va a ajustar a los jubilados, porque de esa manera todos vamos a empujar porque nos va a convenir, hasta por una razón. Y esto, solicitar que haga lo mismo el Poder Judicial y haga lo mismo el Poder Ejecutivo. Chiaretti. Bueno, en principio te dicen no, pero fue contundente en la pregunta. No, dijo. No, ¿por qué? Por esto, por esto, No, por esto. y por no esto. por el sabor que les quedó de la reforma de la fórmula jubilatoria de 2017. Es un tema donde Juntos por el Cambio no va a acompañar y va a estar durísimo, porque fue la sesión de las piedras afuera, Sí. de todo el Congreso vallado, que se iba a hacer un día y se terminó suspendiendo por el clima que había y se hizo al otro día. Fue muy fuerte esa fecha para el gobierno de Juntos por el Cambio, de Cambiemos en ese momento. Sí o sí sale, ¿no? Le tiene que salir, Sale. o sea, puede... Es un desafío para el oficialismo. Ah, mirá. Podríamos decir que es el último desafío del año para el oficialismo. Y nos vamos a encontrar con el calibre y la densidad de ese desafío de acá a mañana. Por ejemplo, Juntos por el Cambio mirá. en estas horas Ya está están preparando... trabajando. Juntos por el Cambio está preparando una nueva ofensiva discursiva para mañana. O sea, en respuesta a tu pregunta, si el oficialismo lo logra, Juntos por el Cambio no se la va a hacer fácil. Claro. Eso en primer lugar. En segundo lugar, dentro de las posibilidades de los aliados que puede tener el oficialismo, bueno, hay algunas discusiones
posiciones un poco más complejas, no solamente con el labañismo que viene planteando sus críticas, sino también con otros aliados, como el caso del interbloque del diputado José Luis Ramón, especialmente con el frente, las diputadas y los diputados del Frente de la Concordia Misionero, que están dentro, que son aliados del gobierno, que están dentro de ese interbloque, pero que después de la votación del presupuesto, en donde se creó, estaba el permiso para crear zonas francas en esa provincia, en Misiones, el presidente Alberto Fernández vetó los artículos del presupuesto que habilitaba eso. Eso generó, digamos, mucho malestar. Acá, como en otras leyes, también quedas expuesto en relación a tu gente. Sí, si claro. no avanzás en una fórmula, porque también podés tener jubilados que digan, a mí me cierra esta fórmula, ¿no? Bueno. Y si vos decís no, o te abstenés, bueno, terminás dándole la espalda a esa porción. O viceversa, Bueno, ¿no? los cambios con respecto al trimestre o al semestre también fue definiendo un poco ese escenario. Porque, digamos, en términos relativos, por fuera de la duda respecto a la inflación, Sí. en términos específicos, la propuesta de esta fórmula jubilatoria es mejor que la anterior. Lo que pasa es que ante la incertidumbre de este escenario económico, de lo que puede ser el año que viene, las dudas respecto a la inflación, bueno, se hace políticamente mucho más difícil. Porque fíjate para vos el escenario que eso. se da, coinciden oficialistas, opositores, no todos, pero la mayoría, e incluso el sector privado, un rebote económico. Por eso. Y ya tenerlo marzo, abril. Exacto. Ahora, también acompañando ese rebote, el tema inflacionario es una duda. Sí, ¿Por sí, qué? sí, por Porque puede acompañar. Y ahí, ¿viste? Bueno, y con respecto a lo que dice Claudio, de estos sectores, estos bloques que quedan indefinidos todavía, lo que preguntabas vos de cuánto tiempo estarán indefinidos, mañana tienen que expresarse, en teoría, misioneros y cordobeses porque forman parte de las comisiones que debaten mañana. También José Luis Ramón y la izquierda, que ya dijo que está en contra, ¿no? Pero misioneros y cordobeses, que son las mayores incógnitas y que el gobierno necesitaría como aliados para sacar esta ley, mañana tienen que sentarse frente a los dos dictámenes a ver cuál firman. Entonces ya unos días antes del 29 vas a tener la El postura. misionero puede tener, viste, esas cartas de decir, me vetaste el Claro, problema. está el tema que dice Claudio, que es muy importante. impositivo, el gozo. Ahora, ¿puede ser? Lo bueno, tengan es como parte del carta. reclamo. Es Está parte del reclamo. está la opción de que no firmen ningún dictamen y sigan manteniendo el suspenso o la posibilidad de negociar 5 días más. No pueden firmar el dictamen en un sentido y Sí, te dentro de entiendo. 5 días votar en el contrario, digamos. Entonces, por eso se pueden reservar el decir no firmo. Sí. Mirá cómo terminó siendo fuerte el tema, ¿eh? Absolutamente. Totalmente. Cerrando el año. Y con- aparte, Eduardo, esto muestra que Y sensible, que el oficialismo no siempre tiene esos números, como hablábamos con Martínez, que en el caso del presupuesto llegaron a tener 137 votos. O sea, en algunos aspectos, y especialmente en cuestiones tan sensibles como la actualización jubilatoria, las dificultades para poder llegar a los números necesarios es mucho más larga, mucho más Claro, grande. uno lo ve de afuera, imaginás. Ni unos ni otros van a querer, ni los otros van a querer perjudicar al jubilado. Totalmente. Y entonces, ¿dónde está el inconveniente que no cierra? A ver si lo ato a la inflación, sube demasiado y después no puedo pagar, no puedo cumplir, Bueno, y por hay mucha ejemplo. política detrás de esto también porque cuando uno es gobierno hace una cosa, cuando uno es oposición hace otra. Acordate que Cambiemos, siendo oposición o los bloques opositores, le votaron el 82% móvil, que fue uno de los costos políticos que votó, que pagó el gobierno de Cristina Kirchner, cuando dicen ser los que más piensan en el sector de los jubilados, contra el gobierno de Cambiemos, que hace las cosas según le dice el FMI o le dicen del exterior, digamos, y tenías en ese escenario al macrismo corriéndolo por izquierda al kirchnerismo. Entonces es un tema que se politiza Siempre el mucho Fondo también. Monetario está, ¿viste? Sí, Porque sí, ahora sí, dicen te lo mete la mismo. cola, exactamente. Por eso yo le preguntaba a Martínez, Sí, sí, porque sí. ahora te dicen lo mismo. Bueno, Si vos preguntás a Del Caño, bueno, sí. Del Pla se fue, Te van a decir que eso te van también. a decir, Claro. esto está hecho a medida de, y está pedido por el fondo. Seguro. Sí. Es así. Siempre que hay que hacer un ajuste o algo. Pero esto es ajuste, ¿vos creés, Claudio? ¿Vos lo ves como ajuste, esta fórmula? No, yo no percibo eso. Lo que sí entiendo... O hasta dar un poco más de lo que se puede. Hay que recordar un dato muy importante. A ver. Que posiblemente cuando esté promediando enero, el Poder Ejecutivo va a estar, el Gobierno Nacional va a estar en plena negociación con el Fondo Monetario.
Recién ahí... Para cerrar en marzo. Recién ahí se va a empezar a visorar un poco cuál en los números más finos es la voluntad del Fondo Monetario con respecto al escenario macroeconómico argentino para un año electoral que va a ser determinante para todos los oficialismos. En ese cálculo, el cálculo jubilatorio es clave porque se trata, digamos, de una de las erogaciones más importantes del Estado Nacional. Sí. Para muchos especialistas eso implica que, bueno, va a depender de cuáles van a ser los cuidados diplomáticos del fondo para poder plantear algunos reparos, no en la actualización jubilatoria del 2021, sino una perspectiva mucho más amplia. Parte de eso todavía no se conoce. Precisamente entiendo por qué el diputado Martínez además desvincula todo este proceso con lo que puede llegar a ser la posición del fondo, porque realmente hasta este momento no se sabe concretamente cuáles van a ser los planteos del fondo cuando llegue el momento caliente de la negociación. En esos términos no es un resguardo poco inteligente que puedan tratar de tener la fórmula antes de ese momento. Claro. Entonces sí, tiene algo que ver. Y en ese, sí, porque entonces, ahí me parece que sí posiblemente haya un resguardo en ese sentido. Está bien. Hacemos una pausa, chicos. Sí, enseguida regresamos. Particular. La nueva normalidad ha cambiado la vida y la rutina de todas y todos. Con estos desafíos por delante, la Cámara de Diputados de la Nación puso todos sus recursos a disposición, garantizando así su pleno, total funcionamiento durante la pandemia. 22 sesiones, 323 comisiones, 182 funcionarios públicos se presentaron de manera remota, 66 leyes sancionadas. El Congreso nunca paró. Todo esto pasó en 12 meses. Todo esto pasó en la Cámara de Diputados. Todo esto pasó en el Congreso. Todo esto pasó en DTV, el periodismo en el Congreso. El virus nos testea a nosotros. Quiere saber si aprendimos a cuidarnos y así cuidar a los otros. Respetá los 2 metros de distancia. La voz de los diputados. La voz de las diputadas. La voz de la oposición. La voz de los que quieren cambiar la realidad. La voz de los que quieren una Argentina mejor. Tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Formas correctas de usar el barbijo casero. Lávate las manos antes de ponértelo. Ajustalo a las orejas. La nariz y el mentón van adentro. Usalo al salir de casa, en el trabajo, en los momentos de descanso. No lo toques. Lávalo al regresar. Volvé a lavarte las manos con agua y jabón. Usar barbijo casero es responsabilidad de todos. Toda la información parlamentaria la encontrás acá, en DTV. El periodismo en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso, de lunes a viernes. Él se llama Fernando, 52 años, pero a veces puede llamarse Nacho Fútbol y tener 14. Otros días puede ser Iván Leyenda, fanático de los juegos online, o también @Sabritrap. Nacho Fútbol, Iván Leyenda y @Sabritrap son la misma persona.
un acosador. El grooming es el acoso sexual contra niños, niñas y adolescentes por parte de un adulto a través de medios digitales. Los abusadores utilizan perfiles falsos para captar a sus víctimas en Internet. Habla en familia sobre grooming. Contales la importancia de proteger sus datos personales. Infórmate más en argentina.gov.ar/grooming. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Gracias, Premios TAL, por el reconocimiento a DTV, el periodismo en el Congreso, con Karin Cohen, en la terna Democracia Parlamentaria Informativa. El ganador por su labor informativa es DTV, el periodismo en el Congreso, con Karin Cohen, de Diputados Televisión Argentina. Gracias, Premios TAL, por premiar una televisión de calidad. Gracias, Premios TAL, por reconocer el esfuerzo y el trabajo. Somos DTV, el periodismo en el Congreso. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. ¿Cómo pasar la prueba en 2 simples pasos? 1, 2. Respetá los 2 metros de distancia. Bueno, muy bien. Seguramente que ustedes en el momento del corte hicieron lo mismo, ¿no? Porque uno sigue haciendo números, haciendo cuentas. Lo veo con la lapicera acá a Leo haciendo ahí números. Dice, ¿por qué no? Porque sí. Bueno, en definitiva, todo depende de lo que ocurra con la economía a partir de los próximos trimestres. Así es, señor. Claro. Y no solo por un tema, por supuesto, es un tema puerta hacia adentro, pero ustedes vieron lo que ocurrió con los mercados hace 24 horas. Donde se supo lo que ocurrió en el Reino Unido, cayeron las bolsas europeas, cayó Wall Street, las empresas argentinas que cotizan. Bueno, tiene que ver, todo tiene que ver. Todo, sí, entonces, imagínate, estamos con esto. Saludamos al diputado Jorge Serguini. ¿Qué tal, diputado Eduardo Serenellini? ¿Cómo le va? Gracias por atendernos. Buenas tardes. ¿Qué dice? Digo, qué importante, igualmente, diputado, qué importante la situación económica para hacer el cálculo en relación a esta fórmula o a otra fórmula, porque depende de la economía, en principio, de nuestro país. Jorge. Exactamente. Yo creo que nadie puede anticipar con claridad cuál es la mejor, porque será la mejor según evolucionen las variables económicas, básicamente las variables macro. Fíjese usted que Juntos por el Cambio defiende una fórmula que en términos teóricos es muy mala, porque era esa fórmula que solo ajusta por precio, es dejada fuera de cualquier posibilidad de participar a los jubilados del crecimiento de la economía. Pero como la economía fracasó, la economía se estancó y en algunos casos se cayó en los últimos 2 años del gobierno anterior y la inflación se disparó, pareciera ser que una cláusula que es por precios, exclusivamente por precios indexatoria, termina siendo buena, cuando en realidad en términos teóricos es mala. O sea que en la medida que la macroeconomía no esté estabilizada y las variables macroeconómicas no tengan el comportamiento estable, nadie podrá decir cuál es la mejor. Por eso nosotros defendemos la fórmula del diputado Luis Contigiani, que en términos teóricos pone precio, pone crecimiento, pero lo dijimos desde el primer día, pero tiene una cláusula de garantía por si la macro no va bien, que no es difícil suponer que eso pueda suceder, lamentablemente, pero hoy los precios se están disparando fuertemente y nosotros creemos que es absolutamente necesario poner un piso de garantía si las variables siguen desequilibradas. De todas maneras, yo quiero hacer una aclaración. La fórmula puede haber mejores o peores y se sabrá, insisto, con el paso del tiempo y con la evolución de las variables. Lo que tenemos que ir es a la cuestión de fondo, y la cuestión de fondo es que el sistema previsional argentino está quebrado, está absolutamente quebrado. Hace 15 años aportaban 2,5 por cada pasivo. Hoy la tasa de sostenibilidad es 1,4.
O sea que el déficit es creciente, no solo se financia con aportes y contribuciones, sino con impuestos afectados, ya no alcanza con la afectación de impuestos y el déficit acude al Tesoro. No hay solución fiscal si no hay solución en el tema previsional. Ahora, no hay solución en el tema previsional a través de una fórmula mágica. Hay que agrandar la masa de aportantes. Hoy el 50% de los trabajadores privados están en negro y no tenemos en claro todavía las consecuencias que van a dejar sobre el mundo laboral la pandemia. Por lo tanto, hay que ir a la cuestión de fondo. Se está haciendo una discusión como si hubiera fórmulas que hacen sustentable al sistema y fórmulas que no lo hacen. No hay fórmula que haga sustentable el sistema está quebrado y está quebrado porque la economía no crece, porque el empleo no crece, pero además por el altísimo nivel de informalidad. Insisto, el 50% de los trabajadores privados están afuera del sistema formal. En parte de ese razonamiento que se escucha seguido desde hace muchos años, no es erróneo porque se habla cada aportante formal en relación a pasivo. Y no es solo el pasivo el que recibe el dinero del aportante, sino hay otros sectores de la sociedad que lo reciben. Esa recaudación. Sí, claro, pero es un indicador, digamos. Si había dos casi medio hace 15 años y ahora hay 1,4, claro, algo está pasando. Y esa misma discusión se va a dar cuando planteemos una reforma tributaria. ¿Qué vamos a seguir? ¿Aumentándole la presión tributaria a los que están adentro del zoológico, que ya tienen una presión del 50%? Con una presión global de la economía del 37%, los que están adentro, los que están en la formalidad, tienen una presión del 50%. No se puede. Ahora, si por el lado del gasto no se puede resolver el tema fiscal porque no hay forma de resolver el tema previsional, si por el lado de los recursos no se puede porque no hay forma de hacer un aumento en la presión tributaria, porque por el contrario, habría que mejorar la eficiencia, habría que mejorar la equidad del sistema impositivo, pero además habría que bajar la presión tributaria. Entonces, si no se puede, evidentemente hay algo que no funciona y hoy para mí el talón de Aquiles, es una opinión personal, el talón de Aquiles es el altísimo grado de informalidad de la economía. No cierra con el 50% afuera, no cierra. No hay forma de hacer una reforma tributaria que mejore en equidad, que mejore en progresividad, que mejore en eficiencia, ni ir cerrando ese déficit que tiene el sistema previsional si la mitad del mundo está en la informalidad. Además, esa mitad que está en la informalidad ni siquiera responde a los incentivos de la política económica, porque la política económica no le llega. ¿Qué le sirve una reducción impositiva a aquel que ya no paga impuestos? ¿Qué le sirve un crédito o un buen sistema de crédito para capital de trabajo, para lo que sea, aquel que ya no tiene posibilidad de acceder al crédito? Hay que atacar la informalidad de la economía argentina. Yo creo que es uno de los temas centrales para ir corrigiendo lo primero que hay que corregir, que es la estabilización de la macroeconomía, y a partir de allí encontrar un patrón de crecimiento que se tiene que apoyar en productividad y en competitividad. Me parece que ha llegado el momento de ir al fondo de la cuestión, ha llegado el momento de hacer un cambio de raíz y dejar de emparchar un sistema que no resiste más los parches. Diputado Sargini, ¿cómo le va? Buenas tardes. Claudio Mardones lo saluda. Recién, usted nos confirma que su bloque va a avanzar en apoyar la iniciativa del diputado Contigiani. Recién estuvo con nosotros su colega del Frente de Todos, Germán Martínez, y nos decía que quienes no acompañan el proyecto del oficialismo están de algún modo votando junto a Cambiemos. ¿Cómo se preparan para la reunión de mañana y qué le contesta a Martínez a partir de su evaluación ante la expectativa que había de contar con el acompañamiento del labañismo en algún momento? No, yo no contesto chicanas. Cuando votamos cuestiones favorables al que propone el gobierno, entonces nos pueden decir lo mismo. Nosotros votamos lo que queremos que corresponde. Podemos estar acertados, podemos estar equivocados, pero tenemos nuestra visión de las cosas. Es más, yo acabo de decir la fórmula que defiende, que seguramente será un dictamen de comisión, la fórmula que defiende Cambiemos,
es una muy mala fórmula, porque, insisto, terminó siendo buena porque fracasó la economía. Nosotros vamos a votar, en realidad no vamos a poder votar la fórmula de ajuste que propone el proyecto del diputado Contigiani, porque ninguno de los 5 firmantes de este proyecto, lamentablemente, esta será una cosa que tendría que la conducción de la Cámara pensar porque es así, integramos ninguna de las 2 comisiones. Comisiones que por su número y por la proporcionalidad que nosotros representamos, deberíamos estar al menos en alguna de las 2. Por lo tanto, si el dictamen de mayoría no es el que votó el Senado, no lo vamos a acompañar, por 2 razones. Porque no tiene cláusula de garantía, y si la economía fracasa y la inflación supera a los salarios y a la recaudación, van a seguir perdiendo poder de compra a los jubilados. Si se pusiera esa garantía, por lo menos se dispara la garantía si eso fracasa, y además porque no queremos seguir discutiendo las cuestiones parciales sin ir al fondo. ¿Cuándo vamos a reconocer que el sistema previsional está quebrado? ¿Cuándo vamos a tener una propuesta para ir saliendo de los problemas estructurales? Y bueno, después administramos la coyuntura, pero si solo administramos la coyuntura y estamos dejando los temas de fondo no sé para cuándo, la economía no se va a estabilizar, y si no se estabiliza va a ser imposible encontrar un patrón de crecimiento. Y si no encontramos un patrón de crecimiento, vamos a seguir en lo que venimos, yo creo que mucho tiempo más atrás, pero lo que seguimos, por lo menos en la última década. Fíjense ustedes que en la proyección del presupuesto para el año 2023 prevé un Producto Bruto que, llevado a términos per cápita, sería un Producto Bruto menor, el del 2023, un 15% del que había en el 2011. O sea, después de 3 periodos de gobierno, un 15% más pobres en promedio. Y los más pobres van a ser mucho más, porque la distribución además es regresiva. Con lo cual, si esto no es un llamado de atención para decir, bueno, empecemos a hincarle el diente a los temas de fondo. Yo no cargo todo sobre este gobierno. No me escapa los 10 años previos y no me escapa el golpe de gracia que le viene a poner a la economía esta pandemia. Lo que sí digo, empecemos a pensar en una salida de la economía atacando los problemas de fondo, porque no le podemos echar toda la culpa a la pandemia, porque no podemos seguir emparchando un sistema que, insisto, a mi criterio, lo digo modestamente y lo digo como una opinión de orden personal, lo digo desde mi lugar de experiencia, no admite más parches. Salguini, usted decía que no tiene representación en la comisión de presupuesto, al menos el sector que ocupa. Allí están los diputados de Córdoba, que son parte del Interbloque Federal, que es un espacio más amplio que ustedes componen. ¿Ellos no irían con la postura de los 5 de consenso federal al dictamen de mañana? No, en principio los que hemos firmado de todo el interbloque al proyecto somos los que acompañamos el proyecto, y somos los 5, y ninguno de los 5 integramos ninguna de las comisiones. Por lo tanto, no vamos a poder transformar ese proyecto en un dictamen de minoría. Pero bueno, así están dadas las cosas. Yo no puedo opinar por los diputados de Córdoba. Lo único que sí sé es que este proyecto solo lo hemos acompañado los 5 que lo hemos firmado. Y otra consulta, más allá de la posición de fondo sobre el proyecto, ¿darían quórum en la sesión del 29? No lo hemos discutido. Yo soy de la idea que no hay que dar quórum cuando el tema no corresponde ser tratado, cuando el tema está fuera de cierta lógica. Nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, no contaran con nosotros para una reforma del sistema judicial como la habían planteado, y eso implicaba, obviamente, no sentarse en las bancas. No lo hemos discutido, pero yo creo que hay que ir al debate, porque y para eso hay que sentarse en las bancas. Pero le digo la verdad, estoy dándole mi opinión personal, porque no discutimos, esperamos que terminara la comisión de funcionar el plenario de las 2 comisiones, ver en definitiva el dictamen. Imaginamos que va a ser exactamente el mismo que votó el Senado, pero vamos a esperar y ahí discutiremos
este último tema. No dudamos en que para nosotros hay una sola fórmula de ajuste, que es la que da garantías al jubilado si los salarios y la recaudación va por debajo del costo de vida. No hay otra que apoyemos, pero en principio yo entiendo que hay que dar quórum a la sesión. ¿Sí? O sea que, en definitiva, Jorge, por lo que usted plantea, por su experiencia, por lo económico, es de vuelo corto la fórmula. Se vota, vamos a hacer, pero va a ser de vuelo corto porque en poco tiempo, nuevamente a discutir cuántas personas están fuera de la formalidad, cuántos aportan y cuántos no. Se vuelve a lo mismo. Sí. Por las dos cosas, ¿no? Primero porque si no se ataca el problema de fondo, se sigue postergando la raíz del problema. Y segundo porque la verdad yo escucho los argumentos y se defienden fórmulas sin saber lo que va a pasar con las variables macroeconómicas, y nadie puede hoy garantizar el comportamiento de ellas. Hay estimaciones, hay proyecciones, naturalmente el oficialismo es más optimista. Ahora, yo no soy de hacer proyecciones macroeconómicas, hay veces hasta me divierten cuando veo proyecciones, por ejemplo, la última del fondo que dice Argentina va a caer este año 11,9. Yo digo, ¿de dónde sale el 0,9? Pero lo cierto es que en grandes números, el fondo está diciendo la región va a caer el doble de lo que va a caer el mundo, y Argentina va a caer un 50% más del promedio de la región. Sin hacer el número finito del 11,9, lo cierto es que hay una clara tendencia a que no vamos bien. Hay una clara tendencia a entender que la salida no va a ser sencilla. Además, yo no veo señales, lo digo con toda honestidad, no tengo ningún reparo en decir lo contrario si veo lo contrario. No veo ni señales políticas para generar consenso sobre estos grandes acuerdos que son necesarios respecto de cuál es el diagnóstico de nuestros problemas estructurales, ni veo un rumbo claro en materia económica. Es más, y lo observé en el comportamiento del tratamiento de este tema, de la fórmula de ajuste a los jubilados en el Senado. Pareciera ser de que en el oficialismo inclusive no hay una única visión de cuál es el rumbo y cuál es el camino. Bueno, se viene un acuerdo que hay que hacer con el fondo, que yo no sé si hay homogeneidad en la visión respecto de a dónde hay que orientar el acuerdo en el oficialismo. La verdad lo digo. Entonces, estas señales no generan las condiciones de certidumbre hacia adelante para poder decir, bueno, ahora la economía va a arrancar, la inflación va a bajar. La inflación estaba bajando y se colocó por arriba del 3% en los últimos 2 meses, y es muy difícil proyectar que rápidamente se coloque por debajo del 3%. Por lo tanto, no posterguemos más las discusiones de fondo, sentémonos, busquemos un acuerdo amplio, y el acuerdo primero tiene que ser sobre los problemas estructurales, sobre el diagnóstico. Si no acordamos el diagnóstico, ¿de qué vale discutir después instrumentos? Si no acordamos el diagnóstico, discutimos estos instrumentos, fórmulas de ajuste, y postergamos los problemas de fondo, ¿no? Además, insisto, se debe venir, por lo menos el gobierno lo viene anunciando, una reforma tributaria. Está claro. ¿Bajo qué criterio la vamos a discutir? Gracias por su tiempo, muy amable. No, al contrario, les agradezco a ustedes que me hayan llamado. Gracias, muy amable. Bueno, el diputado Jorge Zarghini, hay que escuchar todas las voces. Muy interesante el punto de vista de Zarghini. Bien técnico, el tema, totalmente. Ese tema de fondo, ¿no? Y es cierto, si vos tenés aquellos que saltan de la formalidad, empresas que dicen, bueno, así no puedo seguir, bueno, ese no aporta más. Totalmente. Y si no aportás, ANSES tiene menos fondos. Menos fondos, exactamente. Sí, y bueno. Y por otro lado, tenés más gente que necesita recibir esos fondos y una extensión de la vida también, que no es un detalle menor. Bueno, esas variables el bloque de Zarghini lo ha venido planteando en distintas oportunidades, pero haciendo foco específicamente en
cómo va a ser la reforma tributaria que el Ejecutivo ha mencionado en distintas oportunidades, que el ministro de Economía, Martín Guzmán, en distintas entrevistas también lo ha confirmado, pero no se sabe concretamente cuáles van a ser los puntos de vista Claro, que van a en incluir general ahí. te explican, va a pagar el que más tiene y le vamos a quitar presión al que menos ¿Y tiene. qué van a Eso en hacer con general. las pymes? Ese es el otro gran tema. ¿Qué van a hacer con las pymes respecto a la nueva formulación tributaria que tendería a la simplificación de impuestos? Bueno, uno de los temas de este bloque es precisamente ese. ¿Cómo va a ¿Tocarán ser? el IVA? Bueno, que lo paga todo el mundo. Claro, ¿Tocarán los lo- ingresos brutos bueno, para provincia? Lo que dice Eduardo, Cuidado. no ir a buscar a los que ya están, Exacto. ya están inscriptos y ya están contribuyendo y ya están en blanco, porque si no es siempre lo mismo. Sí, vamos sí, a los sí, que están sí. en blanco, vamos a los que Sí. hacen las cosas bien, No, pero y los no que están solo en eso, negro sino aquellos quedan que, afuera. incluso te estoy hablando de aquel que trabaja pero quedó en gris. O sea, Sí. hace una factura pero no está en relación de dependencia. Ya ni Claro. siquiera está en la informalidad total. Tal cual. ¿Entendés? O sea, ninguno aporta en algo, el otro no aporta nada. No es solo el empleador. Bueno, También tenés aquel que al no- gobierno anterior se le achacaba que contaba como empleo a todo lo que había sido monotributo y que había crecido mucho el monotributo Claro. y que lo contaban como empleo y no es el mismo empleo que Y no. el de relación Claro, de dependencia claro, en cuanto a calidad y en cuanto Bueno, a hay, beneficio. hay un trabajo de la Unión Industrial Argentina, la Unión Industrial de la provincia, están yendo por el seguro de empleo, que no es un detalle, un poco es lo que se usa en Estados Unidos. Tu empleador va pagando un seguro, ojo porque no se está aportando al fisco, ¿no? Ujú. O al ANSES. Mañana te despiden, vos tenés esa mochilita tuya. Claro. Mañana vos terminaste 30 años de trabajo en la compañía, si vos te vas bien no te llevas nada, ¿no? ¿Es así o no? No, no te estoy echando. Bueno, esa mochilita te la llevas también con ese dinero que se Bueno, ahorró. ese era un Te estás proyecto- capitalizando. Bueno, ese proyecto lo Digo, están... había un proyecto acá en un borrador Ajá. del gobierno anterior donde también, que además de aportar los empleadores, también aportaba algo el empleado. Claro, exacto. Entonces había muchas quejas de las centrales sindicales porque decían están aportando su indemnización, así lo decían las centrales sindicales. Entonces tuvo trabas. Bueno, después digamos, el gobierno no avanzó. Creo que va a ir por ahí el día que se discuta, va a Claro. ir por ahí. Va a ir Sí, por sí, ahí. sí. Porque vos te estás, no vos solo, sino es mixto, vas capitalizando a un futuro. Porque te despidieron o porque terminaste tu trabajo, ¿entendés? Hoy, ¿qué pasa en muchas compañías? Voy a hacer lío porque si no me voy de acá jubilado y no me llevo nada. Claro. ¿Entendés, Claudio? Entonces dice, bueno, y ahí eso, te imaginás, el empleador, dice, ¿por Sí, qué? como digo, Sí. tenés perversidad en el sistema Claro, hay sindical malos y buenos. tenés perversidad en alguna patronal que no es Claro, lo correcto que debe seguramente. ser. Entonces, Sí, donde se te conjugan esos dos factores, Claro, se te dan estas situaciones. Claro. Entonces, en Sí, definitiva- el tema en el debate muchas veces es tratar de esa casuística no construir la generalidad. De hecho, originalmente cuando surgió el debate hace 2 años, precisamente uno de los elementos que acompañaban ese debate era tratar de tomar algunos casos vinculados a una intención especulativa a partir de los vericuetos que quedan a partir de la ley. Pero lo cierto es que las centrales sindicales y también muchos especialistas y tributaristas no han eludido que ese sistema implicaría también de que el trabajador empiece a acumular parte de su salario para poder pagar su propia indemnización. Ujú. Ese es el tema. Por eso hay que discutirlo. Sí, totalmente. Esto se soluciona poniéndolo sobre la mesa. Digo por este tema que se está planteando hoy. Tiene razón Sargini. Va a surgir solo. Es decir, bueno, esperá, estamos recaudando mucho menos. Sí. ¿Cómo hacemos para sacar agua de las piedras? Ujú. Es que en definitiva lo que se está buscando hoy, ¿no? Sí. ¿Y qué más queda de acá a finalizar el año? Le preguntábamos a Martínez la Ah, agenda sí. y no, de acá a fin de año me parece que no mucho más. Pensemos en aquel que recién nos ve. Sí, no lo escuchó Martínez. No, Martínez ¿Qué nos dijo que quedaba el tema de la deuda, del tema de la sostenibilidad de la deuda que vino del Senado. Sí. Además queda un proyecto sobre créditos hipotecarios, queda uno sobre incentivo a la construcción que había presentado oportunamente el Ministerio de Economía. Eso se tienen que empezar a debatir aquí y están incluidos en el decreto de extraordinarias que convocó el presidente. Eso seguramente irá para enero. Ya 2001, claro. Yo creo que bajan Enero. la persiana con movilidad jubilatoria el 29. El 29. Sí, y todos los otros 20 y pico de temas van a quedar para enero o febrero. Está bien. No está incluida
las PASO, digamos, vos preguntás por la agenda y te digo la no agenda. Sí. Pero es un tema que está latente porque habría que definirlo. Y aborto, si aborto vuelve o no vuelve. Que es lo que, claro, viste eso, vamos a ver qué pasa. Saludo al diputado Carlos Heller. ¿Qué tal, Heller? Eduardo Serenellini, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bien. Buenas tardes. Muy bien, diputado, muy bien. Ahí cerrando el año, con mucha actividad. El otro día hicimos acá los números en relación a la actividad que se tuvo en el Congreso, acá en la Cámara de Diputados. Han duplicado en 2019 en actividad. Sí. Sí, y seguramente si se hiciera un análisis de las reuniones de comisión y también la cantidad de funcionarios del Poder Ejecutivo que concurrieron a reuniones de comisión, también creo que fue un año de gran actividad parlamentaria. A pesar de todo, ¿no? A pesar de la pandemia, a pesar de que se han inmediatamente acomodado. O tal vez en función de... Porque es un tema polémico, ¿no? Pero... efectivamente, la virtualidad facilita muchas cosas. No hay duda que la virtualidad facilita muchas cosas. Esta nota, si yo hubiera tenido que ir hasta los estudios, por ahí era más difícil. Claro. Y las reuniones de comisión que se hacen a una hora determinada y los funcionarios que pueden actuar desde sus despachos y demás, ahorran muchísimo tiempo. Yo sé que la presencialidad tiene un valor irreemplazable, como nos pasa en la vida cotidiana, pero no sé si en el futuro no habrá que estudiar serenamente, sin especulaciones, el tema de alguna combinación, porque sobre todo en un país tan extendido como el argentino, las grandes distancias, para alguien como yo que vive en Buenos Aires esto no es significativo, pero para alguien que vive en Jujuy o en La Rioja o en Misiones o en Tierra del Fuego, venir a las reuniones de comisión es mucho más trabajoso, es mucho más tiempo, entonces probablemente muchas de esas cosas, combinando la presencialidad con la virtualidad, podrían permitir un mayor aprovechamiento del tiempo y un resultado más positivo del trabajo. Pero bueno, no es el momento de la discusión, es una reflexión. Está bien, está muy bien. Para analizar con calma. Sí, señor, y balance. Bueno, claro. El tema fórmula, ¿por qué la inflación no? ¿Por qué no se ata la inflación? ¿Por qué dice, no, vamos por la recaudación, vamos por el salario y punto, con eso alcanza? ¿Por qué la inflación no se incorpora? A ver. Mire, yo le voy a dar mi opinión y que además la ha dicho hablando de otras cosas y que es fácil encontrar opiniones mías al respecto, así que ustedes podrán corroborar que no es una opinión de oportunidad, digamos. Yo hace rato que vengo sosteniendo que en la Argentina hay dos cosas de las que debería salir. Una es la indexación y otra la dolarización. Ambas muy difíciles. Pero una de las formas de salir es avanzando en cuestiones donde no estemos todas las cosas ligándolas a esos parámetros, porque si no, la economía sigue siendo indexada. Eso por un lado. Yo creo que la razón de fondo en este caso es otra. En primer lugar, déjeme recordarle que la fórmula que se va a aplicar es una fórmula, yo diría, un poquito mejorada de la que se aplicó en la etapa anterior, durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner, y que permitió que en términos reales el valor de las jubilaciones crezca un 25,8%. Y cuando se aplicó la otra fórmula que tenía un componente fundamental de inflación, 70% de inflación y 30% de salario, el valor de las jubilaciones perdió casi un 20%, un 19,5% para ser más precisos. En tercer lugar o segundo lugar, no me acuerdo por qué lugar íbamos, yo le diría lo siguiente. No es muy
lógico atar un ingreso como el de la jubilación a algo muy distinto de la evolución que tienen las remuneraciones. Porque en realidad el sector pasivo debería ser una continuidad del sector activo. Y lo más lógico es que la evolución que tienen los pasivos tenga correspondencia con la que tienen los activos. Por lo tanto, es virtuoso atarlo al salario. Sobre todo es virtuoso atarlo al salario cuando se trata de un proyecto político que pone la recuperación del salario como uno de sus objetivos fundamentales. Todo el discurso oficial que estamos escuchando todo el tiempo, que repite el presidente de la República, que repite el ministro de Economía, del que habló la vicepresidenta días pasados y demás, siempre tiene que ver con que hay que reactivar la economía del lado de la demanda y eso se hace mejorando los salarios. Si en realidad a la Argentina le pasara, piénsenlo un poquito, que los salarios cayeran y que la recaudación tributaria cayera, la realidad es que no sería posible atender a las jubilaciones. Supongamos un país que tiene una disparada inflacionaria y caída del salario real y caída de los ingresos fiscales. ¿Con qué recursos se atendería a esa indexación del sistema previsional? ¿Tomando nueva deuda o emitiendo? ¿De qué se trata? Entonces, yo les diría a los que son tan hinchas del vínculo con la inflación y que se oponen a los parámetros que estamos planteando, que en realidad se comprometan junto con nosotros a aprobar las leyes de reforma impositiva, por ejemplo, para asegurar que vamos a mejorar el perfil impositivo de la Argentina y que vamos a mejorar los ingresos fiscales, que nos acompañen en las acciones tendientes a evitar la evasión, la ilusión, la triangulación, en la facturación desde países de menor tributación, etcétera, etcétera, que son todas cosas que tienen que ver con la posibilidad de mejorar los ingresos tributarios. Que no se olviden que ellos aprobaron todas leyes que disminuyeron los ingresos tributarios, como la reducción que hicieron sobre el impuesto a los bienes personales y otros en los que permanentemente sobre las retenciones, etcétera, en las que efectivamente tuvieron políticas que iban en contra de la generación de ingresos tributarios. La política de este gobierno es la que el ministro Guzmán el otro día en un debate o no sé cómo llamarlo, que tuvo con Pablo Roca, cuando Pablo Roca le habla del déficit, de cuál es el déficit soportable y le pone así con las manos, él le contesta, mira, hay dos maneras de resolver eso. Una es la tradicional, que es achicando los gastos, cosa con la que nosotros no estamos de acuerdo porque la Argentina no podría ir por ese camino, y la otra es aumentando los ingresos. No sé si recuerdan, esto pasó la semana pasada, fue un debate de la semana pasada. Entonces, es contraproducente y no real plantearse que es posible atar un rubro como el previsional a la evolución de la inflación y no atarlo a variables reales de la economía como son los salarios en su concepción más amplia, porque se ha incorporado la alternativa salarios de RIPTE y salario de INDEC, la mejor de las dos. Y se ha incorporado ajuste trimestral en vez de semestral, de manera que tendría que irle muy mal a la Argentina para que esas variables no entraran en un proceso de recuperación, porque están muy bajos los puntos de partida, producto de las políticas que se aplicaron en los 4 años anteriores. ¿Saben por qué cayó el valor de las jubilaciones durante la gestión macrista? Porque el 30% de la fórmula era salarios. Era 70% de inflación y 30% salario. Y como los salarios perdieron frente a la inflación, las jubilaciones perdieron también y cayeron en su valor real. Entonces, esa es la realidad de lo que pasó. Usted tiene dos experiencias. Una en la que se aplicó una fórmula parecida a esta que se aplicó, que fue absolutamente exitosa. La otra que se aplicó los últimos 2 años de la gestión macrista, que fue un desastre y que lo único que hizo es hacerle perder valor adquisitivo a las jubilaciones y a todo lo que tiene que ver
con la seguridad social, porque cuando uno dice jubilación, eso después termina atado a la UH y a las otras cuestiones que se ajustan todas de manera similar. Entonces, esa es la cuestión. ¿Diputado? Lo que pasa que... Sí. ¿Cómo le va? Claudio Mardones lo saluda. Disculpe que lo interrumpa, pero... ¿Qué dice? Bien, muy bien. No. A partir de lo que nos cuenta a nosotros, me lleva a hacerle esta pregunta, ¿no? Porque si nos retrotraemos a lo que era el debate hace 40 días, el esquema era una actualización semestral y la posibilidad de que el último aumento fuera descontable. ¿Usted cree que si eso se hubiera mantenido, la negociación ahora para poder sumar votos y poder llegar a poder transformarlo en ley sería mucho más dificultosa de lo que ya es? Y también aprovecho para preguntarle, ¿cómo fue esa negociación con el Senado? ¿Le preguntaron a usted? ¿Analizaron el escenario con la Casa Rosada? ¿Cómo fue? Mire, no, yo le voy a contestar lo que yo le puedo contestar, que es lo que yo sé, porque yo no puedo contestar lo que no sé. Yo cuando me enteré que se iba a dar a cuenta ese 5%, hice llegar mi opinión que me parecía que no estaba bien. Lo dije donde lo tengo que decir, no haciendo declaraciones periodísticas. Hoy lo puedo decir porque eso es un tema superado. Y la verdad que yo me alegré muchísimo cuando vi que el Senado planteó esas dos modificaciones, porque esas dos modificaciones mejoraron la situación para los jubilados. No es si mejoraron la situación sobre los votos a conseguir, mejoraron la situación de los incluidos en el sistema previsional, porque ese 5% no es a cuenta, porque se incluyó el tema de RIPTE y INDEC, la mejor de las dos mediciones, y porque se pasó de semestral a trimestral. Todas cosas que favorecen la situación futura del sistema previsional y que no la ponen en riesgo. Yo les pido que, insisto en esta reflexión, si usted no ata la evolución del sistema previsional a las variables de los recursos, porque cuando usted dice salario, está hablando también de aportes, ingresos previsionales. Cuando usted dice recaudación tributaria, sabe que esos tributos tienen una parte que van al sistema previsional. Si usted dice inflación, es un salto al vacío, es una apuesta contra nada. Entonces, yo le digo, ¿y si sale mal? ¿Con qué recursos? Porque si cae la recaudación y caen los salarios, ¿de dónde? Contéstenme ustedes, ¿de dónde van a salir los recursos? Es importante lo que plantea usted de trabajar y que lo acompañen en la discusión por el tema tributario, porque hay mucha gente que queda hoy, y ojalá no muchos más, en la informalidad, y son aquellos que dejan de aportar, por ejemplo. Seguro. ¿No? Seguro. Hoy yo escuchaba en el debate en la comisión de algunos legisladores que marcaban como una crítica a las moratorias en las que se había incorporado gente. Reflexionémoslo juntos por un momento. Hoy se dice que hay una informalidad de ¿cuánto? ¿30, 40%? 30 y pico por ciento de trabajo 30 informal. y algo, no llega al 40, sí. Dígame una cosa, cuando esa gente llegue a la edad de la jubilación, si no los incluye en una moratoria, ¿qué hace? ¿Los tira por la cuneta? El problema es que esta gente aísla los hechos, dice, incorporaron gente que no tenía aporte, convierten a las víctimas en victimarios. Esa gente que no tenía aporte, porque fueron explotados por un sistema donde no se hicieron los aportes que tenían que haber hecho. Y hoy pasa lo mismo con un montón de gente. Entonces, si no queremos que cada 3 o 4 años haya que hacer una moratoria e incorporar millones de personas sin aportes, hay que trabajar enérgicamente para terminar con el trabajo en negro. Imagina un blanqueo para que se formalice la gran cantidad de gente que está informal. ¿Imagina un posible blanqueo, laboral? Pero es que no es un hecho voluntario. ¿Por qué hay trabajo en negro? Si todo el tiempo estamos escuchando a los economistas liberales que dicen que para recomponer el empleo lo que hay que hacer es disminuir los aportes previsionales. ¿O no lo escuchan ustedes? Los aportes patronales, sí, los aportes patronales. Sí. Y si usted baja los aportes patronales, ¿con qué recursos va a sostener el sistema previsional? Pan para hoy, hambre para mañana. Son los que después van a venir a decir que hay que hacer un sistema complementario
de privado para que aquellos que tienen recursos y que tienen hechos los méritos suficientes hagan su propia reserva y su propia jubilación. Sí, nuevamente Pero se está hablando del tema ese, que contenga a todos, un sistema solidario. Si queremos un sistema que contenga a todos, tenemos que trabajar contra la informalidad y tenemos que trabajar para que todos los trabajadores aporten su parte y los empleadores la suya, para que el sistema tenga consistencia. Si no, no hay sistema que pueda aguantar. Tenemos otro agravamiento, que es la destrucción de empleo que produce la tecnología y la menor cantidad de trabajadores reales que la economía va demandando en función de las nuevas tecnologías, que nos va a llevar a una discusión mucho más de fondo a escala mundial, similar a la que pasó en la revolución industrial. Es decir, cuando la tecnología reemplaza trabajo humano en esas dimensiones, hay que volver a discutir si la jornada laboral puede tener la extensión que tiene o hay que ir a un esquema de una reducción de jornada laboral. En relación, Eso no se puede hacer. En relación a la revolución industrial, esta tiene una diferencia que es mucho más rápida. Esta es mucho más rápida y mucho más profunda. Pero, amigos, ¿cómo se resolvió? La gente empezó rompiendo las máquinas. ¿Se acuerdan? Porque veían a la máquina el enemigo. Está en la historia eso. Entonces le metían un fierro a los engranajes para que las máquinas se rompan. Pero se dieron cuenta que eso no era la solución. Y hubo luchas, hubo protestas, hubo muertos en esas luchas. Los mártires de Chicago son parte de esa lucha de la humanidad. ¿Cómo terminó? Con la reducción de 12 horas a 8 horas de la jornada de trabajo y la redistribución entonces del trabajo resultante entre más gente nuevamente. Digo claramente que no es un problema que vamos a resolver en la Argentina, lo estoy planteando para entender la magnitud de la complejidad. Los temas de reducción de jornada laboral requieren decisiones globales. Francia lo intentó hace unos años y no lo pudo llevar, bajó de 8 a 6 horas la jornada de trabajo y fracasó porque perdió competitividad frente a Alemania, frente a Gran Bretaña, etcétera, y tuvo que volver a las 8 horas. Esas son cosas que se pueden resolver cuando hay un consenso global y se toman medidas globales en el mundo entero y se aplican a partir de ahí nuevas políticas. Yo no estoy diciendo que Argentina pueda hacerlo y que esa sea la solución para nosotros en el corto plazo, pero planteo que en el mediano plazo la humanidad tiene un problema muy grave, que es la acelerada destrucción de puestos de trabajo que genera la tecnología, que no va a ir para atrás porque es inevitable que siga avanzando y que nos va a poner en dos esquemas. Miren, uno, o va a haber gente que va a trabajar y va a ganar bien y el resto van a tener una renta básica universal de subsistencia, o va a haber una redistribución de la jornada de trabajo y se va a acotar la enorme ganancia que hoy tienen los grandes grupos económicos, porque no es que falte plata en el mundo. Podríamos abundar en datos sobre la concentración de la riqueza y hasta que no se ataque ese fenómeno de concentración global de la riqueza, de plata que está en las guaridas fiscales y que no tributa, y todos esos grandes temas, los grandes problemas que tiene la humanidad no se van a resolver y nosotros vamos a seguir discutiendo si indexación o salario y recaudación tributaria. Heller, ¿cómo le va, Heller? Leonardo Fredes lo saluda. Le hago una consulta volviendo volviendo al debate parlamentario. Hoy fue muy corta la comisión, se esperaba trabajar hasta las 17, 18 horas y finalmente en un momento pidieron más oradores y a las 12:30, 1 de la tarde no había más. ¿Esperan que mañana Juntos por el Cambio venga con muchas ganas de hablar y con hacer un debate largo en la comisión? ¿Por qué creen que fue esta actitud de hoy? No sé, no hay problema. Si ya hoy se dijo claramente, lo dijo el presidente de la Comisión de Previsión, Casareto. Nosotros lo vamos a escuchar todo lo que quieran. Lo que le dijimos es que hay mucha gente, es decir, Juntos por el Cambio exigió un reglamento donde hay un fuerte incremento de la necesidad presencial.
solo los factores de riesgo y los mayores de edad pueden seguir haciéndolo de manera remota. Por lo tanto, hay muchos diputados que tienen que viajar, tienen dificultades para venir, tienen dificultades para volver, teniendo en cuenta que el día siguiente es 24 de diciembre, y nos han pedido que a partir del mediodía, en función de los horarios de vuelos, en función de la calle... Ustedes saben que hay provincias donde hay, con suerte, un vuelo diario. Sí. Y si usted no toma ese vuelo, se quedó sin poder volver a su provincia. Entonces nosotros nos hemos comprometido a que al mediodía vamos a firmar dictamen. Pero vamos a permitir que hablen todo lo que quieran. Casareto y yo nos vamos a quedar todo el tiempo que haga falta como presidente de las respectivas comisiones y vamos a escuchar todo lo que los diputados de Juntos por el Cambio quieran decir. Diputado Heller, gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por la invitación. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, Claudio se quedó pensando. Está bien. No, pero viste como esto te lleva a una cosa. Totalmente. Los temas de fondo. Y sin mencionarlo, toma un poco el guante de lo que va a ser la discusión por la reforma tributaria del Pero no tenga ninguna duda. Y la laboral. Sí. Sacara, si querés, la palabra reforma, pero lo laboral viene... Sí, pero ahí tenemos dos cuestiones. Porque una cosa tiene que ver con las presiones y los planteos empresarios en torno a la reforma laboral. Sí. Ahora, la discusión que tiene que ver con la reforma tributaria atraviesa el oficialismo, ya fue planteada por el ministro de Economía, Martín Guzmán, ha formado parte del planteo del oficialismo en distintas comisiones, en la discusión con respecto al presupuesto, vuelve a surgir ahora, pero hasta ahora lo cierto es que todavía no hay precisiones claras sobre esa reforma. Y aparecen los actores, empresarios, pero también los sindicatos, que no hablamos recién del tema. A ver qué opinan de lo vertiginoso que son estos cambios. Bueno, escuchamos a David Gelleret a ver qué decía. Hay un plenario convocado para la firma de un dictamen y todos los diputados que no han justificado la no presencialidad como establece el reglamento de funcionamiento a través de un certificado médico o no tener la edad que los incluye dentro de uno de los grupos vulnerables, tendrán que estar presentes, y los que por alguna razón no pueden, también el propio reglamento establece una modalidad de reemplazo de los diputados que forman parte, en este caso de alguna de las dos comisiones, para que puedan ocupar cada uno de los bloques los lugares que tienen dispuestos y así, expresar con la firma del dictamen de mayoría o en el caso de nuestro interbloque, el interbloque de Juntos por el Cambio, un despacho que vamos a llevar de minoría rechazando la nueva fórmula de movilidad jubilatoria. Bueno, muy bien. Acá está, ¿no? Esta movilidad jubilatoria donde no todos están de acuerdo, no todos van a estar de acuerdo, algunos no van a dar quórum, otros van a dar quórum y la van a discutir o van a, por lo menos, a plantear su posición. Diputado del Caño, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Esta fórmula cierra o no cierra, Nicolás? Bueno, mira, nosotros dijimos en la comisión, tanto ayer cuando vinieron los funcionarios, como hoy donde empezamos a explayarnos sobre nuestro planteo, que es un proyecto integral sobre el tema de las jubilaciones, que el tema de la movilidad jubilatoria no es lo principal, ¿no? Aunque bueno, es importante obviamente, sino que hay un problema de fondo que es el desfinanciamiento que viene de hace décadas del sistema previsional, tanto por la reducción y la rebaja de contribuciones y aportes patronales, como también producto del trabajo no registrado, ¿no? Son dos elementos que han desfinanciado. Y esa rebaja que originalmente Cavallo hizo desde el 33% de las contribuciones al 13%, nunca se restablecieron, digamos, ¿no? Y va variando. Pero ese elemento es un elemento para nosotros primordial, por el hecho de que la discusión central tiene que ser sobre la suficiencia del haber. Es decir, si cubre la necesidad de la jubilada, del jubilado, y después, obviamente, la movilidad tiene o tendría que tener el objetivo de mantener que el ingreso tenga un nivel satisfactorio para que cubra las necesidades básicas. La canasta básica del jubilado, que estima la Defensoría de la Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires, es de 50.000 pesos para una persona, por lo cual 19.000 pesos cubre aproximadamente entre el 36 y 38%
Y desde el 2011 a esta parte se viene reduciendo el porcentaje de la jubilación mínima. En ese momento cubría el 60% de la canasta básica del jubilado, en el 2015 el 50%, y hoy estamos un poquito más que un tercio. También ahí tenés la reducción de aportantes en ese periodo. Claro, claro. ¿Tenés más gente en la informalidad? Exactamente. El tema de que se haya aumentado y se haya consolidado un porcentaje entre un 35-40% de trabajo no registrado es un elemento. Entonces, a partir de eso, la discusión es de la movilidad, ¿no? Como el gobierno de Macri, ¿qué hizo? Hace 3 años y unos días. Hizo una modificación de la movilidad jubilatoria porque apostaba a que bajara la inflación. Entonces dijo, bueno, vamos a poner el 70% de inflación, porque como va a bajar la inflación, vamos a ahorrar plata ajustando a los jubilados, ¿no? Entonces, eso le salió muy mal, ¿no? Salió el tiro por la culata, la inflación llegó en el año 2019 al más del 50%, 52, 53%, y en ese sentido, este año, por primera vez, los jubilados con esta movilidad iban a tener una recuperación muy pequeña, de alrededor del 5% en términos reales, que el aumento anual iba a ser del 42%, cuando el gobierno suspende la movilidad, Alberto Fernández, plantea el mismo argumento que dicen hoy, era para desindexar la economía. ¿Qué quiere decir esto? Desenganchar las jubilaciones, en este caso, de la inflación. A ver, hay que desindexar, desenganchar a los grandes especuladores, a los grandes grupos económicos, no a los jubilados. Y eso aparte genera le da la razón a los sectores liberales que dan el argumento de que son la suba de los salarios y de las jubilaciones lo que generan inflación, ¿no? Y no los grandes formadores de precio, los grandes especuladores que son los que presionan siempre para las devaluaciones. O sea, entonces, ¿cuál fue el planteo nuestro? Coincidencia inclusive con diputadas del oficialismo también, además de otro sector de oposición. Si bien no es nuestro proyecto, nuestra pregunta, nuestra inquietud es ¿por qué? Si están tan seguros que la fórmula va a recomponer las jubilaciones, ¿por qué no hay una cláusula que diga que en caso de que eso no suceda, ¿no? De que las jubilaciones queden por debajo de la inflación, con esta fórmula, con este cálculo, haya una cláusula que es una garantía, ¿no? Que diga, bueno, supongamos, la jubilación fue de 30, los aumentos de esta fórmula te dieron 25, cláusula automática de garantía, 5% más, no perdiste, ¿no? El oficialismo que dice, no, bueno, los que quieren poner inflación están diciendo que hay que poner un techo. No, el techo lo ponen ellos con esto de no más del 3% de la recaudación. Nosotros decimos un piso. Una red, ahí es donde aparece la red, Claudio, o Leo. Claro. Sí, sería un poco lo que están planteando. Sí, la idea digo, es de nuestra parte, insisto, no es nuestro planteo, es mucho más de fondo. En principio creemos que debería recomponerse las jubilaciones al nivel de lo que, o sea, todo lo que se perdió bajo los 4 años de Macri, que fueron alrededor de 19 puntos de la jubilación en términos reales, eso tendría que aumentarse inmediatamente, recomponer eso ya. O sea, no vas a llegar a la canasta básica. Si esa fórmula, hoy el jubilado cobraría menos que este 5 por decreto, igual o más. No, la fórmula de Macri, si seguía esa fórmula. En este trimestre, digamos, creo que era más o menos similar. Pero si vos lo tomás anualmente, era 42% el aumento a todas las jubilaciones. Y a la asignación universal por hijo. No nos olvidemos que son las mujeres mayoritariamente y las más humildes que reciben la asignación. Entonces, ese aumento iba a ser del 42%, y termina siendo entre un 24 y un 35% de aumento según la escala del haber jubilatorio, ¿no? Entonces, digo, después hay discusiones, por eso digo, mucho más de fondo, no solo el problema del financiamiento, sino la tasa de sustitución del trabajador activo con respecto al haber jubilatorio, ¿no? El tema del 82% móvil. Esa reivindicación histórica de jubiladas y jubilados, no el 82% del salario mínimo, ¿no? Que estamos hablando que Cambiemos planteó en un momento. No, nosotros planteamos 82% móvil real sobre el mejor salario de los últimos años. Eso que tiene que ver con que la sustitución no te deje, cuando vos pasás a ser un trabajador pasivo,
¿no? Con un ingreso que hoy es un 50% menor. Esa tasa de sustitución en promedio está entre un 50 y 60% hoy por hoy, ¿no? Sí, eso se cumple en las cajas que son cerradas, las cajas de jubilaciones, donde siguen aportando incluso hasta jubilados y siguen cobrando lo mismo que en actividad. Bueno, ahí habría que diferenciar, digamos, ¿no? Porque no podemos poner el tema de los regímenes especiales todos al mismo nivel. Una cosa son los jueces, que para nosotros deberían ganar lo mismo que un laburante, etcétera, que tienen jubilaciones de privilegio, ¿no? Que trabajadores, por ejemplo, universitarios, jubilados, docentes universitarios. La fuerza de seguridad, por ejemplo. Bueno, por eso no puede ser que se ataque esos regímenes especiales, por ejemplo, como hizo Macron en Francia, ¿no? Que una huelga importantísima de todo el sector del transporte en Francia, porque justamente afectaba a ese sector, ¿no? Entonces, digo, y algo más agrego. El problema de las moratorias, en su momento al trabajador que había estado no registrado le daba la posibilidad de jubilarse. Después el gobierno de Macri, ¿qué hizo? Puso la PUAM, ¿no? La pensión universal a la vejez, que es un 80% de la jubilación mínima. O sea, es menor aún a los 19.000 pesos. Sobre todo esto perjudicó a muchas mujeres que no se pueden jubilar con la moratoria pagando los años que no aportó el empleador y por lo tanto no tienen la cantidad de años necesarios, ¿no? Entonces, sino que directamente tienen que esperar a los 65 años para tener la PUAM. Eso fue un aumento de la edad jubilatoria en los hechos para las mujeres. Y esto, digo, es muy importante porque además hoy hay un problema que hay que resolver. Y pasó inadvertido, convengamos. Bueno, pasó inadvertido porque, ¿qué pasó? Gran parte del peronismo, tanto es esa ley de reparación histórica, falsa reparación histórica, tanto esa ley como también la del robo de los jubilados del 2017, que se comió un trimestre, y ahora si quieren vamos al problema del trimestre en esta ley, fueron aprobadas gracias a los votos del peronismo. Yo recuerdo a veces cuando en las sesiones actuales el oficialismo tiene problemas para conseguir los votos, etcétera, con los aliados que tiene. Me acuerdo que en realidad Macri tenía mayoría automática, no porque tuviera mayoría de su bloque, que no alcanzaban, ni en diputados y menos en el Senado, sino que el peronismo de los gobernadores y Sergio Massa le daban la mayoría automática siempre. Entonces, sin esos votos no podrían haber aprobado el robo a los jubilados del 2017, ni tampoco esta ley denominada de reparación histórica, que en realidad fue el blanqueo que para los amigos de Macri. Sí, perdón que lo interrumpa, pero la izquierda, dice el oficialismo, ¿no? La izquierda nuevamente se opone con sus argumentos que son totalmente diferentes a los de Juntos por el Cambio, pero luego uno va a mirar la planilla de la votación, y esto está diciendo el Frente de Todos, y queda la izquierda votando con Juntos por el Cambio. Otra vez les vienen con ese argumento de decir, terminan votando en contra con Cambiemos. Bueno, pero esos son argumentos, digamos, que no tienen, digamos, mucho asidero, digamos, en el sentido de que, a ver, Juntos por el Cambio, en última instancia está haciendo demagogia, porque ellos ajustaron a los jubilados y su pensamiento en última instancia, hoy yo lo dije en la comisión, en última instancia su pensamiento es que haya jubilados de primera, jubilados de segunda, porque están en contra de que los que no aportan, y tampoco están a favor de que se blanquee a los trabajadores, o a lo sumo lo dicen para beneficiar a los empresarios, digamos, pero no es que ellos están de acuerdo con que todos los trabajadores no registrados puedan jubilarse. De hecho, cuestionaron esa cuestión de las moratorias. Ahora, nosotros no es que estamos diciendo la salvación de la moratoria, nosotros decimos la salida es la registración. Tenemos un proyecto de ley que dice que un telegrama enviado por el trabajador o la trabajadora al Ministerio de Trabajo en forma inmediata debe ser protegido por el Ministerio con un fuero, porque a vos te van a perseguir si vos estás en negro, no estás registrado, van a decir, bueno, no, mirá, yo no... Entonces, darle una protección y que inmediatamente se registre, que los empresarios se hagan cargo, digamos, ¿no? Es que es tan profundo el tema porque uno dice, a ver, por un lado tengo menos recaudación porque tengo más personal en la informalidad. Y por otro lado sumo beneficiarios. Nunca van a cerrar esos números. Claro,
Obviamente. ¿De dónde aparece el dinero que falta acá? Bueno, por eso, si vos planteás la registración, si planteás la restitución de los aportes patronales a esos niveles y no los seguís reduciendo, otra cosa que hizo Macri con la reforma tributaria, ¿no? Digo, por lo que vos decías de que nos acusan. El que votó la reforma tributaria fue el peronismo, no la izquierda, digamos, en aquel momento. Un sector del peronismo le dio también la reforma tributaria, que era rebaja de contribuciones patronales. Entonces, esos son dos elementos. Y hay que agregar a eso también, porque no alcanza, impuestos a la renta financiera, que nos sacaron el gobierno de Alberto Fernández, e impuestos a los grandes grupos económicos para que te pueda cerrar el número. No ajustar al jubilado. Digamos, porque ¿qué pasa con esta fórmula? Si vos tomás el año 2014, 14 puntos perdió el sistema previsional. Las jubilaciones perdieron 14 puntos porque ese año fue un año de recesión combinado con inflación. El 2016, ya con Macri, esa fórmula te volvió a dar a la baja. Entre 2016 y 2017 fue alrededor de 8 puntos. ¿Por qué? Por lo mismo, es decir, porque fue la gran devaluación de ese momento, ni hablar 2018, 2019, ¿no? Ahora, Del Caño, en ese sentido vuelve a surgir y surgió hoy nuevamente en el debate de comisiones el tema de la garantía, de buscar alguna salida de garantía. El diputado Luis Contigiani, que integra el bloque del labañismo, el interbloque del labañismo y el socialismo santafesino, buscó cristalizar la propuesta de incluir el tema del costo de vida como una forma para poder llevar adelante el cálculo del instituto de la actualización de precios. ¿Cuál es tu posición al respecto? ¿Existe la posibilidad de que ustedes puedan acompañar esa alternativa como para poder proyectar un poco la búsqueda de esa garantía que permita evitar que la actualización quede depreciada por inflación? Bueno, ¿lo han evaluado? Mira, en realidad nosotros tiene que ver con lo que él preguntaba recién. O sea, vos preguntabas el tema de la votación. Bueno, acá hay un sistema de votación que no te permite defender un proyecto distinto, en este caso a las dos fuerzas mayoritarias, porque vos te tenés que expresar por los dictámenes de mayoría, etcétera. Ahora, obviamente cambia mucho y eso nosotros deberíamos analizarlo en ese caso, porque nosotros, obviamente cambia mucho si la fórmula tiene una cláusula de inflación como piso, digamos, ¿no? O el índice de precio. O el índice de precio. No es nuestro planteo, digo, por eso deberíamos evaluarlo en ese caso, no es nuestro planteo. Pero el problema es que el oficialismo, yo lo he visto muy decidido, insisto, con un argumento que es de los liberales, ¿no? Decir que hay que desindexar y para eso ajustar al jubilado, como si el problema fuera el aumento de las jubilaciones. Y me parece que lo veo decidido a que en realidad esto sea definitorio, digamos, que no haya una cláusula. Y justamente, ¿por qué? Porque no están dispuestos a que si la economía, hay inflación, etcétera, ajustar a los grandes grupos económicos. Fíjate los grandes fondos de inversión que hicieron negocios con Macri. Guzmán le dio bonos en dólares y otros bonos, que además nos endeuda a 18% anual, en dólares. Y después, bonos en pesos atados a la inflación. ¿Por qué no tiene ese mismo criterio para los jubilados y para las jubiladas que trabajaron toda su vida y ganan 19.000 pesos? ¿Que les comen un trimestre ahora? No, lo que sucede es lo siguiente. Vos hay dos fórmulas, ahora hay un empalme de dos fórmulas. En su momento Macri, ¿qué hizo? Dejó de lado un trimestre en los cálculos que hizo. Entonces, ¿qué pasó? En el mes de marzo del 2018, en vez de aumentar un 14%, la jubilación la aumentó alrededor del 5,8 creo que fue, porque se robó un trimestre, ¿no? Eso lo denunciamos tanto nosotros como el sector del kirchnerismo, que eran oposición en aquel momento. Ahora, ¿qué sucede? El gobierno dice, vamos a pagar en marzo lo correspondiente al último trimestre de este año. Pero ya habían informado, anteriormente Raberta había informado que el aumento iba a ser alrededor del 12%, tomando el semestre, tomando el tercer trimestre y el cuarto, ¿no? Pero después dijeron, no, va a ser así, pero le vamos a descontar el 5% que aumentamos en diciembre, que como la fórmula actual tiene un rezago de 6 meses, corresponde al segundo trimestre, ¿no? De abril a junio. Bueno, después dijeron, no vamos a hacer eso. Es lo que se acomodó en el Senado. Claro, no vamos a hacer eso.
lo que vamos a hacer es directamente suprimir el tercer trimestre y empezamos a pagar a partir del último trimestre. Entonces, las variables económicas del tercer trimestre quedan por fuera. Entonces, en vez de hacer un empalme favorable a los jubilados, lo hacen de manera desfavorable como hizo Macri. Entonces, vos tendrías un aumento alrededor del 12%, según estimaron desde ANSES. Y ahora, según se calcula, va a ser más o menos del 6,1%, o sea, la mitad aproximadamente. 11,9 contra 6,1 según algunas estimaciones. Preguntamos a los funcionarios, no nos contestaron. ¿El Fondo Monetario tiene que ver con esta fórmula o no? Para mí tiene todo que ver, por más que lo nieguen y quieran decir lo contrario, porque primero que fue unas horas antes de la llegada de la misión del fondo que se anuncia la fórmula. Esto da una garantía de que algunos como Ecolatina estiman, ¿no?, que esto va a significar una poda de hasta un punto del PBI, esta nueva fórmula de movilidad para los jubilados, ¿no? Entonces, ¿eso a dónde va? A pagar la deuda. Digo, el gobierno ajustó también a los trabajadores estatales, que le pagó por debajo de la inflación. Entonces, la decisión es clara, es poner como prioridad el pago de los especuladores, que tuvieron una paritaria que en un par de reuniones de Zoom, unos meses, se llevaron entre la primera y la última oferta 17.000 millones de dólares más, una deuda que es completamente fraudulenta, y ahora el Fondo Monetario Internacional. Que ojo, hay que ver cuáles son las nuevas exigencias que plantea el Fondo Monetario Internacional. Ya dijo que hay que hacer reformas estructurales en América Latina. Digo, nosotros no creemos, por supuesto, en esto del nuevo Fondo Monetario Internacional bueno que ahora viene y que Cristalina es mejor que la anterior conductora, digamos, del Fondo Monetario. Me parece algo que todos sabemos, pero o sea, que, de Cristalina tiene poco. Sí, yo creo que qué sé yo, tienen ese rol. Nicolás, ¿van a dar quórum? Esa es la última. Mira, nosotros no hemos discutido el tema quórum todavía. De todas maneras, nosotros, al ser una ley que plantea un ajuste a los jubilados, a las jubiladas, por supuesto que en general no facilitamos el tratamiento de leyes de esta característica, ¿no? Así que, pero no hemos tenido un debate todavía dentro del Frente Izquierda alrededor del tema quórum. Gracias, diputado. No, por favor. Gracias, muchachos. Gracias a todos, que lo pasen muy bien. Nos reencontramos. El 2020 ha sido un año muy particular. La nueva normalidad ha cambiado la vida y